Roberto Sosa y Prince Otto. Volveremos el próximo sábado con más información y análisis por ABC Cardinal 7:30 AM. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Durante toda la historia del Paraguay, las mujeres fuimos protagonistas. Somos valientes, soñadoras, románticas, bareté. Somos divertidas y hasta un poco pirebaí. Somos madres, hijas, hermanas, esposas y amigas. Somos mil cosas a la vez. Todas somos Cuñá Guapa. Disfruta de la nueva hierba mate Cuñá Guapa de Indega, con jengibre y té verde. La hierba que rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra. Cada día salimos en busca de las noticias, aquellas que impactan a la sociedad. Caiga quien caiga. Las que te ayudan a tomar una decisión. Las que te mantienen informado. Somos un canal de noticias que te informa de lo que pasa en tu país y en el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. ABC TV, estamos juntos. Comunicate con ABC Cardinal 7:30 AM al WhatsApp 0972 730 730. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Buen día, el saludo para todos. Estamos comenzando Cardinal Deportivo. Dani Chun, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Ariel. El saludo para todos. ¿Qué tal, Juan Mafide? ¿Cómo estás? Bien, Ariel. Saludo para todos. Hola, Johnny González, que vuelve a la mesa del Super Sábado. Bien, Ariel. Buen día. Saludo para todos. En realidad, un sábado. Un sábado. Pero te estamos llamando la atención en tu hora de llegada, Johnny, porque en los sábados anteriores, porque vos te caracterizás por tener una disciplina militar, responsable, llegar mucho antes de lo marcado en cuanto a horario, pero últimamente estás llegando 3-5 minutos tarde, que no te caracteriza para nada, no es tu rasgo. Antes de la hora no es la hora y después de la hora. Exactamente, así mismo. Muy bien, vamos a hablar de todo, de la tercera fecha del campeonato. Hoy se marca un partidazo, por lo menos en lo previo, con características similares. Por un lado, en cuanto a lo que fue el último enfrentamiento en la olla, digo, porque Arce tiene un montón de inconvenientes para armar su equipo, principalmente en la zona defensiva. Ya estoy hablando del partido Cerro Porteño Libertad hoy, en la nueva olla a partir de las 20:30. Antes van a jugar General Díaz y Luqueño a las 18:15 en el Adrián Jara. Vamos a hablar de empate también ayer 1-1 entre 12 de octubre y Nacional. Ayer fuimos tendencia en Twitter después de que Mateo Gamarra, el lateral izquierdo del 12 de octubre, haya protagonizado una jugada que me parece muy debatible, compañeros. Ya Johnny, Dani, si vio la imagen, seguramente vamos a tener en breve también las pantallas de ABC TV para debatir sobre la imagen. A ver, lo tenemos a Mario Jara, el técnico del 12 de octubre. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buen día. Ariel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, acá estábamos, habría hacer una introducción respecto a la jugada de Mateo Gamarra. ¿Vos llegaste a ver, Mario, a través de las imágenes? Sí, lo pudimos ver. ¿Y qué pensás, cómo analizás viendo las imágenes? A ver, me parece que es inevitable el contacto, ¿no? Es inevitable cómo se da la jugada, pero está clarísimo que no hay ninguna intención de lastimar, ni incluso de hacer falta, porque si vos analizás la jugada detalladamente te das cuenta que Mateo va todo el tiempo a buscar la pelota, ¿no? Para tratar de definir,
y bueno, por el impacto, porque justo también Cabral llega también a la pelota, llegan los dos al mismo tiempo y el envión del movimiento y demás genera que Mateo no se vaya para el suelo de frente y no le queda otra que poner los brazos, ¿no? Pero no se ve en ningún momento ninguna agresión, es producto de un choque normal de un partido de fútbol, pero bueno, lamentablemente uno es lo que viene insistiendo hace un tiempo de que por ahí las decisiones que toman los árbitros acompañados por el VAR uno muchas veces no entiende los criterios que manejan. Claro, porque yo coincido también que fue absolutamente involuntario. De hecho, él estaba mirando la trayectoria de la pelota para jugar de primera, de sobregiro. Él no lo ve a Cabral, jugador de Nacional, y después ya por inercia, por la fuerza misma de naturaleza de la acción, se produce el choque, y lo que tendríamos que demarcar es si la jugada brusca tiene que ver o no tiene que ver la intención, porque intención acá para nada hubo. Para nada, por eso te decía, o sea, no. Y es como vos decís, y lo dije recién también, creo que Mateo en todo momento ataca la pelota porque le queda y encima para la pierna hábil de él como para definir, y se anticipa Cabral, y después por la fuerza y por el movimiento en sí, ¿no? Y por el choque, termina cayendo de frente, pero en ningún momento suelta una mano, ni tira una piña, ni tira un codo, ni nada. Y bueno, nos terminan perjudicando de esa manera. Nosotros pasó con Olimpia también, donde los pulsan a Gustavo Navarro, que llega a la pelota también, y ayer la falta de Saracho con Pablo Ceballos fue prácticamente similar, y sin embargo para uno es amarilla, para nuestro es roja. Entonces es ahí donde uno siempre por ahí cuestiona el criterio que manejan los árbitros, porque me parece que no son los mismos en distintos partidos. Uh-huh. Gran parte jugaron, Mario, con 10 del partido y bueno, metiste un título en la rueda de prensa, te estaba escuchando, dijiste que no festejar el empate, pero que se valora por las condiciones que se dieron adversas en el trámite. Sí, sin duda, sobre todo teniendo en cuenta los objetivos que nosotros tenemos, ¿no? Sumar 7 puntos de 9 posibles, la verdad que es importante. Y por cómo se presentó el partido también, el hecho de jugar con un hombre menos, y teniendo en cuenta que ellos por fuera tenían jugadores rápidos, donde por momentos nos generaban 2 versus 1 y nos costaba a nosotros por ahí poder contrarrestar esa situación, se valora mucho, ¿no? Se valora por el esfuerzo, por la entrega y por el orden táctico, ¿no? Es inevitable por ahí que el rival haya generado alguna que otra situación de gol por la superioridad y porque tenían el dominio del balón. Pero creo que en líneas generales hicimos un partido muy correcto y bueno, creo que el punto, como te dije, no se festeja, pero sí se valora teniendo en cuenta los objetivos nuestros. Mario, ¿cómo están? Te saluda Johnny González. ¿Cómo están en la parte... Un abrazo, Mario. ¿Cómo están en la parte económica ustedes? Porque me decía un amigo, Mario hace todo allí en el 12, hasta... colabora, no sé si me decía en la parte económica o en otro aspecto, colabora con el plantel, decía esta persona que conoce bien el movimiento del 12 de Mario. Sí, bueno, pero son situaciones, Johnny, que son íntimas del plantel, del cuerpo técnico. Nosotros queremos trabajar, queremos darle lo mejor al equipo, queremos que sea protagonista. Sin duda que tenemos un montón de limitaciones, es una realidad, pero no se excusa, tenemos la posibilidad de trabajar y eso la verdad que es valorable, es importante. Hay muchos entrenadores que no están teniendo la posibilidad de trabajar, que están esperando su lugar, y nosotros tenemos esta posibilidad y tenemos que aprovecharlo y dar el máximo en todo lo que podamos para que el equipo siga creciendo. Lindo fue el partido, Johnny, ¿no? Igual y vuelta, a pesar de que a pesar, Juanma, el que estuvo relatando, a pesar de que 12 se quedó con 10, igual asumió el rol protagónico. A esta altura, de un tiempo a esta parte, y después hasta podemos hablar de esto o debatirlo, hay técnicos jóvenes con propuestas asumiendo el protagonismo, pensando en el arco de enfrente, porque Rorro López también le gusta jugar bien y Mario Jara también. Entonces, hace bien eso el campeonato. Vos sabés que, Ariel, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Juanma te saluda. Justamente quería consultarte referente al partido de ayer, porque ya en el segundo tiempo y por las circunstancias con las que se presentó el partido, prácticamente obligaron a Nacional a tirar centros desde prácticamente cualquier parte del campo, y eso un poco le convino a ustedes, profe. Sí, bueno, nosotros
a ver, desde el momento que nos expulsaron a Mateo, intentamos rearmar la defensa con César de lateral izquierdo y lo pusimos a Ramón de central por derecha y a Pablito lo tiramos de lateral. Intentamos rearmar un poquito, pero estaba claro que había que modificar para tratar de sostener el resultado, ¿no? Por eso es muy valorable lo que hicieron los chicos y no hay que sacarle mérito al rival. Mirá, yo creo que nosotros hasta la expulsión, después se desvirtúa, ¿no? Pero hasta la expulsión creo que Nacional había hecho un muy buen partido, ellos manejaban muy bien la pelota, nosotros no podíamos salir de la presión, no podíamos generar circuito de juego, estábamos imprecisos por momentos y fue mérito de Paz, ¿no? La verdad que el partido en sí fue entretenido y después se hizo emocionante por el tema de que bueno, jugamos con un hombre menos y el equipo se entregó hasta el final, ¿no? Eso es lo que valoramos, lo que rescatamos y nos deja tranquilo de que hay un compromiso importante de parte de los jugadores. Creo que el camino es el correcto, el que estamos trazando. Profe, es cierto que la liguilla empieza recién después de los 11 primeros partidos, pero para ustedes, por la situación en la que están en el descenso, la liguilla empezó desde la primera fecha, profe, ¿lo toman así? Sin duda. Nuestro objetivo principal es mantener la categoría, eso está clarísimo, y para eso tenemos que seguir sumando, no nos queda otra, ¿no? Después, al ver el rendimiento de los futbolistas, al ver el día a día y el compromiso que hay de parte de los referentes como Pablo Ceballos y después chicos, que hay un compromiso importante, sin duda que uno se ilusiona y la ilusión va creciendo día a día, partido tras partido, pero no dejamos de ser realistas, ¿no? Tenemos que ser realistas y saber que nuestro objetivo principal es mantener la categoría. Bueno, ahora están un tanto arriba en el tema del promedio, Mario, difícilmente que se modifique esto aunque gane San Lorenzo o que gane General Díaz, así es que faltando ¿cuánto? Son 8 fechas. Sí. Están allí peleando con todo, Mario. Sí, ojalá que hoy Olimpia nos dé una manito, que bueno, que Luque también nos pueda ayudar con el resultado, para que también tenga mucho más valor el punto que sacamos ayer, ¿no? Y bueno, tratar de afrontar todo lo que queda con esta misma responsabilidad, con este mismo compromiso. El fin de semana que viene tenemos más que una final contra el rival más directo en este momento, que es San Lorenzo, y vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para poder ganar el partido. Mario, muchas gracias, muy amable. Un placer, un saludo. Mario Jara, el técnico del 12 de octubre, el partido que ayer empató 12 de octubre 1-1 con Nacional, gran parte jugó con 10 el equipo itagüeño debido a la expulsión de Mateo Gamarra. Vos sabés que Nacional tiene algo que es insólito y que lo viene arrastrando hace años, han pasado técnicos, lo volvieron a contratar incluso algunos, han cambiado jugadores, pero Nacional cuando juega en su cancha empieza con una dinámica y es como que entusiasma al hincha de Nacional y al televidente también seguramente que está viendo, porque genera ocasiones, llega al arco, se hace dueño del partido, pero vos sabés que en un descuido está perdiendo 1-0, sin merecerlo, es dueño absoluto del partido y de repente en una contra termina encajando el gol. Y ayer le pasó lo mismo, el primer tiempo fue dominado por Nacional, si bien es cierto el 12 de octubre al comienzo tuvo una que otra llegada, no tan importante, pero Nacional incluso llega al gol en el primer tiempo y que lo anulan a través del VAR, una jugada muy fina también. Y lo reconoce Jara, o sea, sí. Lo reconoce, o sea, no cae en el discurso facilista de decir, y porque nos echaron, fuimos sometidos, dice, no, al inicio fue Nacional, o sea, en el 11 contra 11, y termina dándole crédito a sus dirigidos por este tema de que siendo 11 contra 11 fueron superados y capaz con la expulsión se mentalizaron mejor para conseguir este resultado. Y a lo que le decía Ariel, fíjate que las prioridades están muy claras, o sea, hoy por hoy, sí, por el formato, 12 está mucho más cerca de la liguilla que de la permanencia, se entiende el concepto, ¿verdad? O sea, y no es tan así, fíjate que 12 porque ganó sus primeros partidos, salió como también puede bajar, por eso también decía, ojalá que Olimpia nos dé una mano, porque a diferencia de General Díaz o Luqueño, estos son equipos que fluctúan, están, o sea, muy arriba o están muy abajo. Porque al dividir por menos de temporadas, y más por los que tienen una sola, pero ya que Guaireña está bien, yo creo que por ejemplo Mario habrá lamentado la remontada de Guaireña, no por lo de Olimpia, sino porque es el único rival con el cual vos podés dividir de forma idéntica. Entonces es lo que decía Juanma y también lo que fue el testimonio del técnico del 12 de octubre. Lo tenemos en línea a Edgardo Orsuza, futbolista de Nacional, que ayer fue expulsado también, al igual que Mateo Gamarra. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Ariel? Dani, Bien, por acá. ¿Y vos, Edgardo?
Bien, bien. Super. Bueno, contanos tu reflexión el día después. ¿Cómo analizar el partido de anoche? Muy bien, la verdad contento con nuestro equipo. Pienso que hicimos el juego que queríamos, manejamos el balón en casa, fuimos superiores en papeles previos por ahí, en lo que generamos. Pienso que merecimos la victoria, pero el fútbol tiene estas cosas. A veces se da, a veces no. Partido bien planteado por ambos, ¿no? De ida y vuelta. El que vio por tele seguramente se entretuvo muy bien con ustedes. Sí, fue de ida y vuelta hasta que ellos se quedaban con 10, por ahí lo obligamos a que se meta un poco más atrás y sea un poco más defensivo. Pero son circunstancias del juego. Me gustó mucho, la verdad, se salió, nos presionó, buscó arriba. Nosotros tratamos de solucionar esos problemas. Pienso que también pudimos soportar la presión de ellos, salíamos jugamos en corto y rápido. Como decís, se dio de ida y vuelta hasta la expulsión. Después pienso que fue otro partido. Y en tu caso, Edgardo, ¿cómo analizas tu expulsión? Yo pienso que fui mal expulsado, pero no hablo yo, casi nunca hablo de los arbitrajes, de los árbitros, pero pienso que nos están jugando en contra más para el equipo paraguayo. En Copa se ve cuando tiene un defensa y justicia, te mete ritmo, y nosotros acá jugamos solo 10 minutos porque perdemos 20 en el lugar. Pienso yo el primer tiempo que jugamos muy poco, adicionó 8 minutos, le digo al árbitro, profe, ¿cómo hace eso en 8 minutos? Solo 8 perdimos en el gol anulado, y me dice, ni hay una vuelta, bueno, no te digo nada, entonces le digo. Principalmente por la segunda tarjeta, ¿te referís, Edgardo? Sí, la segunda tarjeta, la primera fue buena. La primera incluso Pablo Ceballos pedía la expulsión, Edgardo. ¿Te parece que estuvo bien la primera amarilla? Sí, pienso que amarilla, bien, ya cortaron la jugada y pienso que no hace expulsión. Aparte, yo no fui para cortar violentamente, como él es más lento que yo, me buscó el cuerpo mío, y chocamos y caímos. No fui directo a cortarla. Me busca él, yo por ahí le ganaba. Pablo es vivo. Y sabía que el árbitro por ahí podía compensar, buscó por ese lado, pero pienso que no fue para arrojazo. Fue bien puesta la amarilla, la segunda fue para compensar mismo. Edgardo, ¿te parece que el grupo de futbolistas o ustedes están colaborando con el arbitraje para que esto pueda salir bien, para que esto pueda mejorar? Porque me parece que también falta reflexión de parte de ustedes. Hay mucha crítica, muchos pedidos, algunos se tiran, inmediatamente aparece el otro pidiendo tarjeta roja, así como decía Juanma, Pablo Ceballos pidiendo tarjeta roja para el colega. Si bien el arbitraje está muy bajo, eso vamos a reconocer, y se tiene que corregir muchísimas cosas, me parece que el futbolista tampoco colabora para mejorar. No, yo siempre pienso que hubo eso, siempre hubo pedido, qué sé yo, porque vos siempre vas a estirar hacia tu equipo, vas a querer ganar de cualquier forma. Esa viveza, pienso que de tiempo, no sé, desde que comenzó el fútbol se viene pidiendo esas cosas, y pienso que el VAR justamente vino para eso, para aclarar, no para entorpecer, pero pienso que está haciendo todo lo contrario, entorpece todo, usamos mal, y eso nos está costando a nuestro equipo cuando participamos afuera. Y se ve porque viene y te mete otro ritmo, y nosotros jugamos acá muy poco, la verdad, muy poco. Edgardo, ¿hace cuánto que estás en Nacional? Estoy por cumplir 5 años. 5 años. A ver, ¿y en primera ya estás jugando a otro lado o siempre Nacional? Sol. No, yo me fui de Sol América a Nacional, después fui un año préstamo a Chapecoense y ahora voy. Correcto, ahora que me hace recordar ya, perfecto. Te confundía con Derlis Oruel, que casi toda la vida estuvo en Nacional y que después también estuvo recorriendo otros clubes. Bueno, Edgardo, muchas gracias por el tiempo, muy amable. A ustedes, cuando gusten. Gracias, Edgardo Orsuza, el jugador de Nacional. De hecho, Edgardo apareció y era un dolor de cabeza para todo lo que estamos con la planilla. Decir que ahora ya en las planillas
se publican, se comparten a través de las plataformas digitales. Sí. Pero antes era... no, y nosotros dependíamos de ustedes, ¿verdad? Johnny, Juanma, y escuchamos Ursusa. Y te aseguro que Edgardo ha de tener el apellido que más se distorsionó y se modificó. Había letra, ¿no? ZZ, SS, SZ, ZS. Entonces, no, y era la época de Sol. Y vos cuando dijiste lo de Orué, por ejemplo, estaba en el famoso pack de jugadores del 12 de octubre que pasan a Olimpia. Ahí estaba, por ejemplo, Lorenzo Melgarejo, que seguramente en algún momento vamos a hablar de la selección, porque ayer se dio a conocer la lista de convocados, y después allí da el verdadero salto nacional, con el famoso trío de volantes, con Silvio Torales, Los Marcos, Melgarejo y Riveros, un poco a lo que fue la última consulta. En época de Almeida en Olimpia era que sonó Orsusa para ir a Olimpia. Me permite un ratito porque lo tenemos en línea a Mateo Gamarra. Ayer acá Mateo fue muy promocionado por un caso de nuestro acervo popular. Motivo popular. Motivo popular. Sí, motivo popular. No sé si Mateo llegó a escuchar, Mateo, pero vamos a hablar también de fútbol, por supuesto. Jugó en 2 de octubre ayer como lateral izquierdo, no jugó mal. He visto Juanma que metió un par de centros, después se dio la jugada accidentada en la que lastimosamente él es expulsado, que es muy debatible, me parece, dentro de todo. Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué tal para ABC Cardinal? Buen día. Buen día, gracias por el espacio. Y como era el tema de la música, ya logré escuchar, y una muy buena música y una rica historia también me pasó. Mateo, ayer te contaron que estábamos hablando de relacionando tu nombre con este que ocurrió en nuestro país, en el Chaco, hace muchísimo tiempo. Te contaron, te whatsappearon que en Cardinal como media hora estábamos hablando del tema y la gente participaba. Me llegó un mensaje de Concepción y me comentaron que estaban acordando de mí. Y ayer recibí una llamada y no le podía atender porque estaba con la fiesta, y después nomás devolví la llamada y me dijeron que me estaban llamando de ABC y por eso lo que no. Mateo, ¿y sí me comentaron que estuvieron hablando de mí, de la música. ¿Y tu nombre no tiene nada que ver con la música? ¿No es que a tu papá o tu mamá o tu abuelo, a algún familiar le gustó demasiado la historia y te puso Mateo? ¿No tiene nada que ver? No, absolutamente nada. Nunca me explicaron del por qué me puso Mateo, pero con la música no, nada que ver. Pero vos sabés la historia, ¿no? ¿Sabés la música? Sí, ya escuché, ya conozco la historia, sí. ¿Y no te cargan algunos por esto, tus compañeros o otras personas, tus amigos? Siempre he recibido crítica, pero de buena manera, de buena onda, vamos a decirle. Siempre, más los señores que conocen más la música y siempre se acuerdan de eso. Pero está bien que la gente se acuerde de eso, quiere decir que culturalmente estamos bien, que la gente recuerde algo que pasó, para muchos no pasó. Yo tengo la historia contada por gente que vivió esa zona, esa época que sí pasó, que ocurrió. Entonces, que recuerden, quiere decir que culturalmente estamos bien. Que conocemos la música. Claro. Mateo, ¿y qué te dicen los señores, por ejemplo, cuando te bromean con eso? Y me empiezan, o sea, tengo un amigo de cuando estaba jugando por el INDE, nuestro fisioterapeuta, que siempre, al llegar en la práctica, siempre me decía 5 tiros sin ACVINE, y siempre me decía, nunca se olvidaba, siempre me decía, y cada vez que le veía me reía, no vaya, porque sabía con qué historia me iba a llegar. Y vos sabés que ayer nos pegaron los muchachos, Mateo, por Twitter, a mí, a Federico y a Bruno, porque Daniel Churno no estuvo ayer, le llamamos fecha FIFA acá, por su cumpleaños, su fecha libre, y nosotros hablamos y dijeron que te mufamos, porque hablamos de este tema, que supuestamente hubo una mala suerte y que por eso ayer te echaron, que hubo expulsión para vos por la jugada con Cabral, y nos pegaron con todo, te cuento, Estuvo difícil, ¿no? No, de buena onda la gente, de buena onda. ¿Soy de Concepción entonces, Mateo? Soy del interior, sí, de Concepción. ¿De qué? Sí, Johnny, vos que sos de la zona... Claro, ¿de qué parte de Concepción? ¿De la ciudad o del departamento? De la ciudad mismo. De la ciudad. ¿De qué barrio? Barrio Primavera. Barrio Primavera. Yo soy del barrio Inmaculada. Inmaculada, estamos un poco lejos, pero... Estamos, sí. Sí. Pero conocen. ¿Cuántos años tenés, Mateo? Tengo 20 años. Hace
11 días que cumplí 20. Ah, jovencito soy. ¿Y cómo llegaste a la capital? ¿Cómo llegaste a Independiente? Y era que tenía un amigo que estaba conmigo en la selección de Concepción, y él era que logró venir ya por acá para las inferiores del INDE. Y en un tiempo me llamó y me dijo que iba a haber pruebas de 3 días para la sub-18, y entonces estuve hablando ahí con su papá como podíamos quedarnos ahí para vivir hacia acá, si me quedaba, porque no tenía recursos para quedarme, pues, y entonces me dijo que me iba a ayudar en todo, así que me quedaba ahí. Eso me motivó y vine para la prueba, y por suerte me quedé ahí entre los seleccionados, ¿verdad? Y así era que llegué con mucho sacrificio por sobre todas las cosas. En primera debutaste en 12, ¿no? No, en Linde. Ya Independiente luego. Estoy revisando justamente. ¿Vos jugaste la Copa Sudamericana contra la Equidad Independiente, Mateo? Yo era que llegué en Linde en el 2018 para la sub-18, y ese mismo año me alzaron para la primera. Y en el 2018 ya era que debuté ya. Y en el 2019 sí jugué con la Sudamericana, 12 partidos. Ah, ya tiene su trayectoria en el fútbol de primera. Muy bien. ¿Tenés condiciones, Mateo? ¿Tenés condiciones? ¿Cuánto de estatura tenés? 1,81. 1,81, zurdo natural. Zurdo natural. Es decir, para la posición, ser zurdo acá en Paraguay a veces es todo un privilegio porque tenemos pocos zurdos, y más todavía lateral izquierdo. ¿Siempre fuiste lateral izquierdo, Mateo? ¿Ese es tu puesto natural? En la escuela de fútbol jugaba delantero. Pero ya cuando viniste a probar en Independiente en las inferiores, ya de lateral izquierdo. Siempre de lateral. Naturalmente de lateral, más go. Contanos cómo se dio la jugada en tu expulsión, tus sensaciones, Mateo. Y sinceramente ahora no encuentro todavía la manera del por qué me expulsaron, ¿verdad? Teniendo una tecnología ahí, o sea, no habiendo el VAR puede haber una equivocación humana que todo el mundo puede equivocarse, pero ahí teniendo una tecnología ya no puede haber más esta clase de errores. Ahí estuve viendo muchas veces la repetición y no me encuadraba bien, y una expulsión injusta, la verdad que me va a hacer esperar 2 semanas para volver después en el equipo, y una jugada muy una pelota dividida fue, y no es que alcé mi pierna tan arriba también. En el último me quería atajar y le llevé con el codo a cabrar, por eso no fue intencional. O sea, vos mirabas la pelota, la trayectoria para jugarla de primera, de sobregiro para el disparo al arco, y por inercia, por la fuerza propia de la jugada, vos impactás con el codo, digo, ya no podías detenerte en el aire, y tampoco lo veías a Cabral de entrada. Yo veía mucho espacio, y cuando venía la pelota yo veía el espacio nomás que había, no le vi más a mis marcadores porque ya lo tenía todo perdido. Pero cuando iba a chutar, Cabral se tira ahí, ¿no? Y agarra el suelo, ya no me podía atajar más que llevarlo todo. Permíteme unas preguntitas más. ¿Dónde estás viviendo actualmente, Mateo? Yo vivo acá en el centro de Asunción. Ah, te va de Asunción a Itagua para las prácticas. A Itagua, así mismo. Ah, ¿y con quién estás viviendo? Estoy viviendo acá con un hermano que está trabajando también por acá. Por lo menos tenés con quién conversar, porque mira que es complicado cuando uno es joven, 20 años, a los 18 ya dejó su ciudad, así que es complicado. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Quieres enviarle saludos? Esa zona llega muy bien a veces, Cardinal, Mateo. A mi papá le mando un fuerte saludo, pero hasta el cielo. Ya se fue ya hace un tiempito ya, y para mi mamá que siempre está ahí apoyándome en las buenas y las malas, y más le mando un fuerte abrazo que estuvo conmigo siempre y tu papá te va a cuidar siempre, Mateo, te va a cuidar siempre tu papá para que puedas sobresalir en esto. Y siempre le pido y siempre me da sus bendiciones, eso es más que seguro.
Bueno, Mateo, te agradecemos mucho por el tiempo y también por la buena onda con la que tomaste lo que ayer poníamos acá, la música. Te cuento que estábamos anunciando al aire el equipo del 12 y hasta que llegamos a la posición del lateral izquierdo. Ahí yo me quedo, Mateo, te cuento, Mateo Gamarra, porque yo aún no hice todavía ningún partido, no relaté todavía ningún partido tuyo, y ahí me quedo, y Bruno ya se tomó con eso y la gente comenzó a participar de todas partes del país en el WhatsApp y a contar la historia de Mateo Gamarra, que al final de cuentas también hubo un segundo episodio. Vos sabías, Mateo, que en la representación de este crimen lastimosamente murió un actor porque en Caguazú, porque la pistola había sido cargada de bala, lo cual hasta ahora no se pudo demostrar si fue intencional o no, y le mataron a un actor representando a Mateo Gamarra en Caguazú, y la gente aplaudía todo pensando que era parte del show, del espectáculo, que actuaban demasiado bien, pero lamentablemente falleció allí una persona de esa manera, así que esta historia tiene ese tipo de matices. Mateo, muchas gracias por el tiempo, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por acordarse de mí. Hasta luego. Hasta luego, Mateo. Mateo Gamarra, ¿vos conocés, Dani, la historia de Mateo Gamarra? ¿No escuchaste ayer? No escuché el programa, pero después viendo un poco lo que era la interacción. O sea que cuando no estás y ves, decís, bueno, algo pasó acá. Pero sí, ustedes ya matizaron todo eso. Y ahora, y yendo un poco honestamente, lo que planteabas, la jugada, la expulsión. Yo soy la idea que, a ver, es expulsable, pero entiendo también esos matices que ustedes citaban. Lo que sí me parece que urgentemente tiene que cambiar es que, no sé si llamarle ya tribunal o departamento, de la gente que suspende, que se pongan las pilas. Porque creo que esta es una jugada donde vos podés decir, ¿está bien la roja o no está bien la roja? Pero me parece que todos vamos a estar de acuerdo que no puedes suspenderle a Mateo por 2 partidos. Porque están todos automatizados en la APF y dicen roja directa. No me importa si fue una trompada, no me importa si fue una jugada táctica de último hombre, de último recurso, o fue una jugada como la de ayer. Porque la de ayer es un poco a la inversa. Si no tenés tecnología, eso jamás es roja. ¿Se entiende? Ahora, vos revisás, rebobinás y ves. Roja televisiva. Claro, porque también entiendo, y mientras lo estaba escuchando a Mateo, y es un poco la parte contradictoria de la tecnología cuando se mete en un deporte tan tradicionalista como el fútbol. Porque vos sabés que en el movimiento, porque me puse a ver la jugada, justamente el movimiento que él hace supuestamente para protegerse es lo que termina impactándole, y dice, con mi codo. O sea, esto depende mucho del relato. Pero si vos ves el hecho objetivo de decir, bueno, con el codo fue a impactarle al jugador rival en un espacio que estaba dividido, para decirlo de alguna forma. Entonces, yo quería arrancar diciendo, se tienen que poner las pilas. O sea, eso de darle un partido más porque sos capitán. Esto de considerar que todas las rojas, cuando el reglamento te está diciendo que hay jugadas y jugadas de roja directa. O sea, las reglas del juego te hablan que roja directa es una trompada, como roja directa es una jugada de último recurso, o puede ser roja directa un error arbitral, por ejemplo. No, pero acá de jugada brusca, donde hay un exceso uso excesivo de la fuerza, si quieren ser un poco más puritanos. Pero en nuestro fútbol, porque no quieren trabajar, ponen 2 partidos, es roja directa. Ese que fue, capaz fue una amarilla, donde como Juanma le decía, mira que Orsuza, la primera tirada para más naranjada, la segunda. O sea, sería interesante que, ya que se habla tanto de profesionalizar, que haya un departamento que se pongan a ver los partidos. Ahí, o sea, que digan, ¿te acuerdas la época cuando, reitero, ya personas que están en otro level decían, no vi el partido, pero estoy viendo los recortes periodísticos? Entonces, no, o sea, si el mismo reglamento te da una gama de, mira que hay rojas y rojas. Entonces, por ejemplo, la última de Richard, cuando te dicen 3 partidos porque es capitán, no, ponete y decir, ¿sabes qué? Le vamos a dar 3 partidos porque le pegó una trompada, le pegó un cortito. Ahora, si dicen, no, tenemos miedo porque si dicen eso la próxima vez, no, porque esa camiseta, acordate, a mí me da la sensación que hacen eso, para decir, ¿sabes qué? Entramos en esta, pero eso en realidad lo que desnuda es que vos querés maquillar tu falta de capacidad
Porque repito, para mí la jugada de ayer, como decía Ariel, es muy debatible. Para mí, ambas zonas tienen razón. Yo entiendo que lo hayan echado, pero la parte que a mí no me... Es como que esa roja va a ser considerada como cualquier otra roja de mala leche o de expulsión directa. Porque cuando yo te escuchaba, Ariel, con el tema de la intencionalidad, hay que decir que la intencionalidad no tiene nada que ver cuando se trata de juego brusco, justamente. Una jugada que nos acordamos, la primera jugada de Tabaré, ¿se acuerdan? Él nunca lo ve al jugador de General Díaz. Ahí está la jugada. Fíjate cómo él va de vacío, o sea, él cuando hace el salto, Cabral no está en esa posición. Claro. Pero después, vos ves, y en la reiteración, ve que entre rodilla y brazo lo termina impactando con toda la fuerza de la ley. Esta es la imagen que, mira. No, o sea, no puede ser roja. Vamos a, o sea, porque, ¿sabes que él cuando vos decís no puede ser, estamos diciendo cualquier disparate? Entonces, pues yo te estoy diciendo que yo entiendo las dos posturas. O sea, esa imagen que ve el árbitro para echar, le da los elementos para decir, acá hubo juego brusco grave. Pero Daniel, fíjate la rodilla, no, entre la rodilla y el codo. Fíjate, o sea, la cara de Mateo Gamarra, él viene hasta. Viene girando la cabeza hacia el jugador. Johnny, pero por eso te estoy diciendo, saquemos el elemento de la intencionalidad porque eso no está en juego. O sea, porque si hay intencionalidad no sería juego brusco grave, sería agresión. O sea, yo creo que estamos en un tiempo donde también... Por eso yo quise configurar el tema del juego brusco, donde entra y delimitar. Claro, porque realmente si la regla dice que el tema que vos estás explicando, la intencionalidad, esta imagen es muy difícil de... Por eso te digo... Muy difícil, esta imagen es muy elocuente. Ahora, yo creo que con esta imagen se demuestra lo que vos estás diciendo. Entonces, una causal de juego brusco grave tiene que tener la misma consideración que una agresión. No. Para mí no. O sea, yo por eso arrancaba con la consecuencia, porque la imagen que ve el árbitro entre rodilla y codo, que impacta de pleno al rival, ¿cómo haces? Por eso yo me acordaba de la jugada de Tabaré, la jugada de Ale Silva en Villaliza. Ahí es donde uno dice, y ahí vamos mal, pienso, ¿verdad? No había necesidad. Acá es el atacante que quiere ir. Es más, Gamarra no pelea con Cabral, es con otro jugador y luego. Entonces yo entiendo que son jugadas grises. Por eso yo arrancaba con lo otro. Entonces, me parece que esto vamos a poder debatir siempre. Lo que yo sí veo una preocupación en este torneo clausura, Ariel, Juanma y Johnny, es que han bajado mucho la vara. Hay demasiadas intervenciones del VAR. Y lo que ya dije en la primera fecha, que ya, ustedes se acuerdan, y apelo a ustedes porque también ven muchos partidos, ¿cuándo fue la última vez que un árbitro fue al VAR, miró al VAR y le dijo, no, yo me mantengo en mi... Gracias. Pero San Lorenzo Cerro, en la última fecha de la apertura. Después te hablo de este torneo. ¿Del penal de torneo? Después te hablo de este torneo. Ojo, Ojo, ¿sabes por qué? O sea, yo estoy viendo esa tendencia, y yo ya lo dije en la primera fecha. Yo estoy viendo esa tendencia. Sí. El famoso, viste que nos critican porque nos demoramos mucho. Entonces, si nos demoramos mucho es porque vamos a rever dicha situación. Porque, ¿cuál sería el siguiente colmo? ¿Se demoraron tanto para no cambiar la decisión? Claro. ¿Se entiende? Ya que perdemos mucho tiempo, vamos a darle ya lo que merece, lo que muestra la imagen. O sea, entonces yo voy nomás a esa tendencia. A mí esa es la parte que me hace un poco de ruido, pero en esta, o sea, yo no sería lapidario como fue Johnny, decir, eso no puede ser expulsión. ¿Vos ves? Yo veo esa imagen, no esta. La que ve el árbitro, Claro, la que se ve del costado, esa imagen es muy... Mira lo que es Johnny, va con todo... No, pero... y no frena. Eso a lo mejor le condena que... Es que Juanma, ahí no puede frenar tampoco. O sea, por eso voy. Entonces, ¿sabes qué es lo que dicen? El mensaje y el espíritu del reglamento es, no vayas así. ¿Entendés? Cuando tantas veces los defensores... ¿Y cómo querés que porque acá no está el tema. ¿Te acuerdas antes cuando los árbitros expulsaban? Si se daba un pequeño roce en la 100, por ejemplo, una zona sensible, y si había roja cambiada. ¿Se acuerdan? Sí. Pero acá no existe eso, sino que realmente mira. hay pero fíjate a lo que decía Johnny.
Fíjate en el movimiento de cuello de Gamarra. Él ya no lo ve. Mira, ahí se va la pelota y ya se fue a otro lado. Es el tema. Ya sé, pero por eso te digo. Por eso cuando uno habla de jugadas complejas, o como decía Ariel, debatibles. Por eso, sí, no, esto ni ¿cómo lo que...? Eso elimina el debate. Yo entiendo. Porque él no lo ve a... Fíjate cómo ya cuando él un ratito hace el giro hacia la dirección de la pelota. Y después cuando se percata que va a haber alguien, él trata de protegerse. Claro. Pero... en el trata de protegerse, levanta la rodilla. Brazo, sí. No. ¿Viste? ¿Sabes qué, Ariel? Esta es la típica famosa de la escuela de fútbol. Los chicos que son arqueros. ¿Cómo suelen salir? Famoso con el codo. Claro, ¿verdad? La rodilla alta y el codo para intimidar. Entonces el rival ya sabe que no tiene que meterse. ¿Qué pasa si se mete y le da de lleno? Y es más o menos así como va. Yo esta imagen, repito, que me convence de que está bien la expulsión. Rodilla, brazo. Entiendo perfectamente que no hay intención, pero cuando ya no se juzga la intención en la configuración de juego brusco grave, ya es muy difícil ya es muy difícil me parece, de establecer otra postura. Igual yo respeto la de Johnny, quiero escuchar cuáles son tus elementos con los que vos basás de que esto no es roja. Primero, sí. el gesto de Mateo. Él mira la pelota, no al rival. Pero ¿qué culpa tiene Mateo que Cabral se haya tirado de esa forma? Y que no se proteja. Pero... ni nada. Está bien. ¿Y vos, Juanma? Pero ¿qué culpa tiene Cabral también de que no haya frenado a Gamarra? O sea, sí, para mí pero Mateo va para bater la pelota y Cabral para rechazar. Meter la pelota, pero él intenta después protegerse. El otro no. El otro viene y le dice... por la forma, pero por la forma en la que los dos van a disputar. Sí. O sea, acá yo, por ejemplo... tiene más reacción Gamarra que... Por eso a mí me encanta hablar de este tipo de jugadas. Porque, a ver, convengamos de cuando no están involucradas camisetas muy pesadas. Porque cuando están, tipo lo que hablamos la vez pasada del Luqueño Cerro Porteño. Te aseguro que el 80% que defendía una postura, vos les invertías las camisetas. Y te iba a decir, qué bueno ese argumento. Como que si es a la inversa te van a decir, no, vos estás viendo fantasmas. O sea, y acá, bueno, con todo respeto con las parcialidades, pero bueno, a lo que decía Johnny. Yo acá, por ejemplo, ¿sabes qué, Johnny? ¿Qué elemento colocaría y que solemos utilizar en otro tipo de jugadas? Para establecer el famoso qué culpa tiene. El tema de que Mateo no llegó a la pelota. ¿Se entiende? O sea, vos vas con una intensidad y muchas veces sí, pero él llegó a la pelota y ya es como segunda consecuencia. Él no llega, o sea, él mete una intensidad importante, una brusquedad en el movimiento, no llega a la pelota y luego lo termina atropellando a otro jugador que tampoco llegó, porque el que llegó fue el que pateó ahí en medio de los dos. Entonces, yo creo que hay elementos, pero... o sea, quería nomás dilucidar el tema de cuando Ariel planteaba y lo hablabas con Mario Jara. O sea, acá no se juzga. Por eso cuando es importante el tema de las plaquitas. O sea, cuando se habla de juego brusco o brusco grave, no se habla de la intención. Porque si quiere hablar de intención es agresión. O sea, porque, claro, ¿cómo vas a hablar de una agresión si no tenés confirmada la intención? Y acá... demasiado claro se nota que no hay intención, pero hay una brusquedad, es grave, y yo a lo que planteaba Johnny, yo creo que ahí sí se metió el argumento futbolístico, de decir, él no llega a la pelota. No llega a la pelota. Para encontrarle la vuelta para la roja. Claro, porque, a ver, es encontrarle la vuelta a ese movimiento. ¿Cuántas veces decimos, pero fíjate, el defensor llegó primero a la pelota y luego se carga al delantero? O sea, suele ser el elemento para decidir sobre la falta o no. Y muchas veces es el elemento para justificar un movimiento. Y acá Mateo va con una fuerza importante, está demasiado claro que no tiene intención, y está demasiado claro que el impacto es muy fuerte. Y también yo creo que ahí se metió el elemento, y él no llegó a la pelota. O sea, él va tarde, no llega a su propósito, y termina golpeándole de pleno a Cabral. Permíteme, Ariel, complementar lo que decía Daniel, porque a mí me suele tocar partidos donde van árbitros de menor nivel. Van los Marco Galeano, los David Ojeda, los Juliadosa. Me parece que estos árbitros están recurriendo mucho al VAR, Daniel, Ariel, Juanma, para salvar su pellejo. Pasó en
12 River 12. El árbitro estaba perdido. No, el viernes pasado. Galeano, estaba totalmente perdido. El partido del sábado fue. Ese es el partido de la Roja. De la Roja, del gol anulado, Roja. Es que es la primera fecha, pues yo te digo, Johnny, en esta clausura, yo estoy un patrón de conducta que no había visto cuando se puso esto, y a mí esa parte sí me preocupa. Porque acá el VAR es el que tiene que irte, te tiene que decir, Daniel, no que el árbitro le diga al VAR. No, pero ahora está ocurriendo a la inversa. El VAR es el que dice, espera, claro. Y ¿sabes cómo es? Esto es directamente proporcional. Más larga la espera, más posibilidad de que se revierta el fallo. Claro. Sí, porque le van a encontrar... No, y no solamente eso, porque yo creo que a la larga temen que digan, a la pinta, perdieron 4 minutos para no cambiar el fallo. O sea, por ejemplo, el penal de Cerro Luqueño, se perdieron 4 minutos. El penal de Nacional contra Olimpia, misma fecha, primera, se perdieron 5 minutos. Es que acá se habrán perdido por lo menos 4 o 5 minutos también fácilmente. Claro, pero lo que te digo, Juanma, es que en mi caso, en aquel penal contra Olimpia de Nacional, yo dije, no puede demorarte 4 minutos para ver ese penal que es claro. Entonces, mirá si se hubieran demorado esos 4 o 5 minutos para que el árbitro diga, no señores, para mí no fue penal. Entonces yo estoy viendo ese patrón. Bueno, dejamos el tema. Juanma, vos dijiste que fue, ¿no? Sí, para mí está bien expulsado. Johnny es el que tiene la postura distinta a la mesa en general, entonces. Y yo quiero, fortalecer. Para mí es entendible lo de la Roja, pero justamente porque vamos a ver muchas jugadas de este tipo. Porque esto en tiempo real no te percatas. Jamás te vas a percatar. Y ahí yo entiendo la herramienta del VAR. Pero justamente, vos tenés que adecuar también para que no quede como algo obsoleto con la introducción de la tecnología. Al tener muchas rojas VARes, yo creo que el tribunal tiene que ayornarse. Que se siente y diga, no es lo mismo esta roja directa que una patada al cuello. Esta misma jugada que después vos veas, hay un jugador que lo está midiendo y le va de la misma forma. Sería interesante que haya algún colegiado deliberante para que puedan decir, vamos a darle una. Sí, fue roja directa, pero no es para darle 2 partidos. O decir, es una roja directa. No, tiene el brazalete, vamos a darle 3. No, ¿qué sentido tiene eso? O decir, mira, ahí hubo una roja directa, pero ¿sabes qué? Esto merece 3 o 4, porque acá fue directamente a lesionarlo. Y ese tipo de cosas es lo que siempre pregoné, pero ahora con el VAR me parece que es más necesario. Si no, por ejemplo, para los que sostienen la postura de Johnny, que por eso decía, para mí es súper válido desde el argumento. Por eso yo celebro el argumento de Johnny cuando desarrollaste y no es eso no puede ser jamás. Para decirle, bueno, porque si no sería la extensión de una injusticia de darle 2 o 3 partidos. Mira, si Gamarra por cosas de eso le daban el brazalete. Esto era 3 partidos, Era 3 partidos, Una jugada que estamos debatiendo si debía o no. Aquí un oyente de Ariel, le agradezco por su sintonía, me pregunta, y el defensor, en este caso Cabral, él entra con todo, lo deja sin un jugador al rival, ¿no se merecía también algo? Me dice, me pregunta. ¿En otra jugada? No, en la misma jugada, porque entra también con todo. No entiendo cómo que si no se merecía algo, que a él también lo... No, pero ahí sabe que lo castiguen a él. No, pero ¿a Cabral? Sí. Pero ahí no es una cuestión de tipo dividida, porque ahí Cabral va de una forma y Gamarra va de otra forma, y el mejor ejemplo de eso es qué parte del cuerpo de Gamarra impacta contra qué parte del cuerpo de Cabral. Sí, consultado. Bueno, está cerrado el tema entonces, cada quien con su postura. Cerramos lo que pasó anoche, alguna jugada polémica, 1-1 empataron Nacional y 12 de octubre en la apertura de la tercera fecha del campeonato. Maluja hace rato con su cartel de pausa. Cumplimos, vamos a la pausa. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. En la primera subasta online de 0 kilómetro en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet Modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet.
Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Señora, si quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, Arcoiris tiene todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, nuez moscada, orégano, curry, curatú, albahaca, laurel, ajo deshidratado, ají molido. También condimentos para guiso, pizza, pollo, cerdo, pescado y carne vacuna a base de vinagre y ajo. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. No te olvides que al adquirir un producto Arcoiris estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Volvió la Ruta de la Caña. Con Fortín viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Birbebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la Ruta de la Caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única Ruta de la Caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro. 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. De Sohuepio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderógape, Jare Ganata Catuete.
Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos retornando, vamos a hablar de la selección nacional. Juan, ¿puedo preparar la lista? Hay jugadores que no están ahora, que estuvieron en la lista del combo anterior, y algunos que retornan, como el caso de Mati Rojas, y aparece también Lorenzo Melgarejo, pero dentro de todo me parece que no hay tanta sorpresa en esta nueva lista que la dio a conocer ayer el técnico de la selección nacional a través de las redes sociales, en esta etapa de pandemia del COVID-19. Yo supongo, Ariel, Juanma, le decimos a la teleaudiencia que Johnny se fue un rato al baño, porque hace rato Ariel lo expuso por el tema de que la disciplina militar, y mira un poco, pero y justo le quería consultar a Johnny, que es el que suele estar en las coberturas de la selección. Refrésquenme, muchachos, no hubo más después del partido contra Venezuela una conferencia de prensa, ¿verdad? No, ya no. Y entonces yo supongo que cuando dé la lista local, donde van a estar los Anthony Silva, hay que ver la recuperación, y voy a apelar a vos, Juanma, el tema de los laterales de Cerro, Villasanti. Yo creo que en esto de no aparece un delantero en comparación a la lista original o la lista de octubre, es porque va a estar Seba Ferreira y ese tipo de cosas. Está solo Lescano entre los delanteros. Claro, no te decía porque... Pero el único porque en comparación a la lista de octubre no están Zorrito y Brian. No está ninguno de los dos. Sí. Y bueno, y el nuevo es Lorenzo Melgarejo. O sea, ahí, entonces, es decir, uno. Y yo creo que ese lugar lo va a ocupar Seba Ferreira. Yo supongo que cuando den la lista local va a haber una conferencia. Debería haber, ¿verdad? Igual va a quedar muy lejos lo que dejó el primer combo y cómo se va a encarar, pero sería interesante, ¿no? Que haya también un soporte, y que los muchachos puedan elaborar sus preguntas para la lista. Y porque fíjate que, por ejemplo, en el mediocampo, en la primera, perdón, Dani, en la primera convocatoria, ¿cuántos fueron? ¿31 al final? No, o sea, de esta, yo no voy tanto en la calidad, perdón, en la cantidad, porque acordate, Juanma, que en la primera, por ejemplo, Gerardo Ortiz no estaba. Claro, no, por eso, la definitiva, la que quedó al final. La que quedó, esta, si hacemos la comparativa, no están Celso Ortiz, Brian Zamudio y Adam Barreiro. Sí. Y aparecen Matías Rojas y Lorenzo Melgarejo. O sea, y para mí es, Matías entra por Celso, Lorenzo entra por Zamudio o Vareiro, hace el trueque que vos quieras, y va a entrar uno más del plano local, que para mí es Sebastián Ferreira. O sea, con esto creo que entonces al tanque lo van a llamar nuevamente, o sea, para entender. Y yo, o sea, a mí la ausencia llamativa es la de Brian Zamudio. ¿Sabes por qué? Porque Brian había impresionado gratamente. Yo inclusive también me acuerdo de ese partido donde Japón nos pegó un baile. Sí. Y después en otros encuentros, y acordate que él, ya para el partido contra Venezuela, ni siquiera fue al banco. Porque yo a Adán no lo pongo en la misma línea, porque Adán todavía no tuvo ese rodaje amistoso. O sea, entonces digo, habrá pasado algo de ser un potable candidato a ser titular. Yo, por ejemplo, lo tenía en un equipo titular, que se parece mucho al que terminó jugando contra Perú. Y el que terminó sorprendiendo fue Hernán Pérez. Después lo tenía Lorenzo Melgarejo. O sea, y Lorenzo puede cumplir ese rol del que arranca por una de las bandas para cerrar un poco hacia la zona del 9. Pero después me parece que es una lista normal. Acá habíamos dicho que, más allá de que Cubas no va a estar disponible para Argentina, que iba a ser llamado, lo de Gastón Jiménez también. Y yo creo que va a ser un poco lo de... O sea, si Berizzo hasta me parece que exacerbó un poco en el tema de no cambiar a tiempo, porque él quiere fortalecer una idea, quiere jugarse con su grupo.
iba a ser muy incoherente que meta 7, 8 cambios. Acá hay, por eso te decía, hay 3 bajas y 3 altas. Entonces, en relación, perdón, 2 altas, lo de la tercera alta era una suposición mía. Y después está lo otro, que me parece que es mucho también de los tiempos de hoy. Ariel decía el tema de las redes, ustedes, que mucha gente se agarró más porque volvió a aparecer Hernán Pérez. Igual acá en la mesa creo que dimos las razones por las cuales Hernán Pérez es un mimado táctico de los técnicos. Entonces, por eso entonces aparece también ahí el hombre del Al-Ali Doha del fútbol de Qatar. Darío Lescano ayer marcó un gol. Marcó Darío, ganó al Querétaro su equipo, sí, Juárez. 9º gol que marca en la temporada. Así es que cuando un jugador paraguayo marca es una buena noticia, y más aún cuando es titular en la selección nacional y está muy próximo otro partido de eliminatoria. Danos la lista. 29 futbolistas estuvieron convocados, que sacando en limpio la lista anterior. Ahora llamó 21 del extranjero. Y si es que tenemos en cuenta del plano local, en la convocatoria anterior fueron 5 de Cerro, Anthony Libre en aquel momento, bueno, ya estaba nacional en realidad, y Raúl Bobadilla. Sí. O sea, 7 del plano local. Y si es que seguramente va a repetir y lo sumamos a lo mejor a Ferreira, van a ser 8. Yo, por ejemplo, entonces va a repetir la cantidad de... Yo, por ejemplo, no descartaría a Derlis, a Derly González. También. Derly y Aguilar iban a estar. Entonces, ponerle, si se baja el tanque Bobadilla, y van Derly y se va Ferreira, y que los 9 van a ser Lescano con Sanabria. Ahorita nosotros teníamos 3-9. Hablo del... Porque, a ver, Berizzo juega con un 9. Sí. Con un 9. Entonces, y los 9 utilizados fueron Lescano y Sanabria en Venezuela, y Bobadilla contra Perú. Hablo de los que tuvieron minutos, pero yo no creo que varíe demasiado de la lista general. Y bueno, para nuestra audiencia sí le puede dar lectura de los convocados del exterior. 21 convocados del exterior para el próximo combo de eliminatorias contra Argentina de visitante y contra Bolivia después por la 4ª fecha. Roberto Junior Fernández, Gerardo Ortiz, los 2 arqueros. Empieza la lista de defensores con Robert Rojas de River, Juan Escobar de Cruz Azul, Fabián Balbuena del West Ham, Gustavo Gómez del Palmeiras, Junior Alonso del Atlético Mineiro y Omar Alderete en el Hertha Berlín. También Blas Riveros, que está en el Brøndby de Dinamarca. Los mediocampistas: Richard Sánchez del América, Andrés Cubas del Nimes de Francia, que está suspendido para el partido contra Argentina, Gastón Jiménez, Matías Rojas, Alejandro Romero Gamarra del Cacu, Oscar y Ángel Romero y Hernán Pérez. Y los delanteros arrancamos con Darío Lescano, Antonio Sanabria, Lorenzo Melgarejo y Miguel Almirón. Los llamados del exterior. ¿Vos manejas cuándo va a dar la lista de los locales? ¿O todavía no hay...? No, todavía no hay fecha, pero tiene que ser en los próximos días. Porque ya mañana ya es el 1. Y uno supone que va a haber conferencia, ¿verdad? Cuando se dé esa lista. En el día del anuncio de la lista. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar preocupados por Alberto Espínola, no? Porque no estaba ni como tercer o cuarto lateral derecho para ser titular en la selección nacional. No, yo creo que ni siquiera estaba para ser convocado. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Y hoy por hoy... A ver, y allí uno siempre habla de los puntos favorables y a mejorar de un cuerpo técnico. Su convocatoria en ese momento se tomó como un premio. Sí. Viste que el premio al mejor equipo del torneo local. Y a ver, y también hay mucho eso de los técnicos de decir, mira que no es verso. Berizzo lo lleva a Tito Torres a la Copa América. Cuando muchos decíamos, ¿qué es lo que esos 20 días de entrenamiento acá? Claro, a la larga es un premio porque a la hora de la verdad no lo hizo. No jugó ningún partido. Y lo de Richard Sánchez fue porque se lesionó Richard Ortiz. Pero me parece que pasa un poco por ese lado lo del Beto. Igual, o sea, comprendiendo lo de la preocupación que mencionaba Ariel, pues es lo lindo del fútbol, ¿no? Yo creo que estamos bien cubiertos en el siguiente sentido. Vos leí y Juanma daba la lectura, y hasta fíjense que el orden de los defensores te hace pensar que lo hicieron de forma en la canchita. Fíjate que Robert Rojas, Juan Escobar, 2 quienes son centrales pero te pueden jugar como 2. Después están Fabián, Gustavo, que son centrales pero con el perfil diestro. Después lo tenés Junior y a Omar, que son zagueros
con el pie izquierdo, que pueden jugar como lateral, y luego cerramos con Blas Riveros. O sea, a lo que voy es, yo creo que tenemos, ojalá que llegue, y ese es el puesto donde en teoría, ya sea que te puede caer un Messi, te puede caer un Dybala, para el partido de la Bombonera. Pero, o sea, para que se entienda cuando digo que estamos bien cubiertos, no es en detrimento del Beto, sino de decir, bueno, vayamos al contexto, se aplaude el gran destape del Beto, pero no es que porque Robert o Juan hayan jugado más, porque no jugaron luego. O sea, Robert Rojas entra en ese... Y Escobar no fue al banco en el último partido, ¿verdad? Contra Venezuela. ¿O si estuvo? Escobar, sí estuvo. Estuvo en el banco, sí. Por eso, entonces, yo creo que, o sea, se los aguarda, y en ese sentido, Juanma, ¿cómo está el día a día? O sea, ellos se pierden el partido hoy, el siguiente partido... Espínola se pierde el de hoy y el siguiente, eso es confirmado. Sí. Y Arzamendia tiene una leve posibilidad de llegar al partido contra Guaireña. Ese es cuando el domingo. El domingo, sí. Okay. Pero es ir viendo el día a día. Van a llegar a selección. En el caso de Espínola, al menos, claro, que creo que es, ambos van a llegar el que más nos interesa, porque no volvieron a entrenar en campo, ellos están haciendo fisioterapia. Pero mira que para mí lo de Arzamendia, ojo, yo creo que también Berizzo va a tener en cuenta, porque mucha gente sabe que se acordó lo de Matías Rojas, porque Matías juega de titular ese partido contra Argentina en el Mineirão. ¿Te vas a acordar de eso, Johnny, sí, verdad? Y Arzamendia contra Argentina y Brasil, o sea, y ahí vuelvo otra vez con este tema. Bien por Blas, especialmente en la ida, pero Arzamendia me parece que también tiene esa experiencia. Para ese rol tenés razón, para otro tipo de exigencia, claro, y otro tipo de contexto y escenario. Convengamos, Ariel, Juanma y Johnny, que como que es un combo atípico, porque no sé si a ustedes les pasa, no debería, cuando uno dice la famosa declaración, no, los 3 puntos son los mismos en todos los partidos. Y uno dice, pero contra Bolivia, la tensión argentina. Sí. O sea, ahí no puede ser lo mismo de esos 3 puntos que por allí logras. O sea, y entonces, vos sabés que en la cabeza de uno está, pero ¿cómo le jugamos a Argentina? Pues contra Bolivia. Y mira que la última vez nos costó, Yasmán Idú le hizo un gol a Anthony, y después tuvimos que remar, Lucas Barrios. Pasa que históricamente en la Argentina no nos fue mal, y como que tenemos en ese subconsciente de que podemos hacer un gran partido y tener un resultado. Claro, pero o sea, a lo que voy es... Centralizamos mucho, enfocamos mucho la atención del partido con Argentina. Y para mí, pero ¿sabes? Para mí está bien, porque no es solo... A ver, si agarramos el martillo de la lógica, va a decir, bueno, perdemos la Bombonera y ganamos acá. Sí. Vos decís, 3 de 6 es una cosecha normal. Ni para tirar bomba, ni para agarrarte los pelos y decir, bueno, otro mundial vamos a ver desde la tele. Pero lo de Argentina, yo creo que también está el valor anímico. A lo que recién decía Ariel, sí, nos fue históricamente bien, pero... En los últimos tiempos, la última vez que perdimos allí fue con Peluso, el 3-1 en Córdoba. Sí. ¿Verdad? Sí. Después, hasta estando mal, se ganó con Chiqui Arce, después la derrota con Perú, ¿fue? 4-1 Colombia. Sí. Lo cierto es después de una goleada aquí en los Defensores, y después históricamente un poquito más para atrás, hasta en el 93, cuando era todo desprolijidad la selección paraguaya y la organización, se empató. Renuncia por eso. León. Ni hablar del 96, como marcarían, empatamos aquel gol de Acuña. Y con el Maño Ruiz se empató también, colgado el travesaño, ¿cierto? Pero se empató. Con el Tata. Sí, también. El gol, también. El blooper de Abondancieri. Sí. Heinze con justamente el Pato, es donde presionó a Edo. Lo echan a Tevez y después Agüero hace el 1-1. O sea, no fue. Y por eso yo me acuerdo que en la previa del partido de Peluso se hablaba, no, pero siempre no va bien. Pero yo creo que, viste que todo ahora es nuevo, más allá de lo que dice la tabla. Y que los dos tienen 6, pero Brasil está en otro nivel y Argentina está en un proceso también donde van buscando que la renovación, que Di María. O sea, yo creo que hay una importancia para ese partido. Entonces, los convocados, después de esas cuartas fechas ya van todos, ¿verdad? Porque creo que hay un adelanto que se juega en medio de esa semana, después de la cuarta fecha. Fíjate un poco, porque creo que se va a programar. ¿Sabes por qué digo esto? Porque la sexta es la del clásico. Sí. Y, o sea, el clásico se juega en medio, o sea, después del partido contra Argentina y antes del partido contra Bolivia. O sea, a lo que voy es
el último partido que jugarían nuestros convocados locales es la fecha 4. O sea, por ejemplo, vos decís, Beto está descartado para el partido contra Guaireña, Arzamendia se lo va a esperar, pero si Arzamendia juega ese partido, ya después tiene que presentarse a la selección. No es que van a jugar la quinta fecha, pues creo que la quinta es la fecha del adelanto. O sea, sí, para que la quinta va en la semana. No, por eso. La quinta, sí, aquí está el calendario. Una vez digital. Porque mira que se va a programar el próximo lunes, sería entonces la cuarta entre el 7 y el 8. La cuarta fecha. Sí. Sí. O sea, el próximo fin de semana se juega la cuarta. Ayer arrancó la tercera. Pero si estos equipos que van a tener convocado Daniel, tienen que ya jugar o el viernes o el sábado, porque el 12 es el partido y 5 días de tiempo tiene el equipo para liberar a su jugador. Por ejemplo, Cerro tendría que jugar el sábado. ¿En la fecha 4 decís? En la fecha 4. No, pero casi siempre le dejan jugar hasta el domingo. Sí. No, se permite. Se permite eso de la fecha. Yo iba a lo de la quinta. No, la quinta es entre semana, del 10 al 12. Se debe jugar del martes al jueves. Sí, pues no van a jugar, martes y miércoles. O sea, vamos a tener fútbol en la víspera y 2 días antes del partido contra Argentina. Sí. Bueno, entonces, detalle también a tener en cuenta. ¿Vos crees que se va a tocar un tanto la estructura entonces en el partido con Argentina? Viendo que es un partido especial, porque entiendo que cuando vos destacás y le da mucho realce a lo de Arzamendia, posiblemente crees que Arzamendia debería ser el titular, dar las circunstancias y las características de ese partido en la Bombonera. No. Y más todavía el antecedente que tuvimos. Sí, pero yo iba también a lo que vos dijiste, que lo del Beto sí, y lo de Arzamendia, y yo no sería tan radical, por eso sí, las dos posturas, es decir, sí, lo estamos extrañando al Beto, pero ahí están, me parece, 2 jugadores que además, en el caso de Robert Rojas, con el respeto que se le tiene en el fútbol argentino, Alex Guaraní, y lo de Arzamendia, repito, o sea, es la misma ecuación. O sea, nosotros aplaudimos porque los dos laterales, más allá de lo que sufrió Riveros contra Perú, porque a mí me gustó mucho Blas Riveros contra Venezuela. Como que la gente se queda con ese primer tiempo contra Perú, con esa jalopa, pero a mí contra Venezuela me gustó más. Y es gratísima porque los dos, en teoría, no estaban en el equipo titular. Uno por una cuestión netamente futbolística, como el tema de Arzamendia con el COVID, y el otro porque fue, reitero, o sea, Berizzo no fue cassette, eso de ir a ver los partidos, y dijo, mira, me da algo que no me da ni Juan Escobar ni Robert Rojas. Y se jugó y salió, se terminó ganando, porque yo todavía me acuerdo de ese cabezazo errado al inicio del segundo tiempo contra Perú. Por eso el fútbol es, o sea, tan volátil, que esa jugada pudo haber significado el hundimiento y termina siendo la coraza la tranquilidad que tiene para darle a Ángel Romero para el 2-1 jugar crack. Mira, que pensándolo bien, yo creo que realmente viendo a Espínola, reflexionando más para el segundo partido en todo caso. Es cierto, no es tan preocupante para el partido de la Bombonera, porque las características del partido de la Bombonera va a ser totalmente distinta a cuando se juega de local. Y sí, ahí no es que Paraguay va a ir a jugar, me parece, en el tú a tú, a querer asumir el protagonismo, como tal vez hizo contra Venezuela, porque el rival también tiene otra exigencia, y se va a tener espacio, vamos a aguantar más el partido, resistir en gran medida, porque así se dio la Copa América. Entonces, capaz que no se va a precisar tanto de nuestros laterales que saben abrir la cancha, que profundizan, que desbordan, como el caso de Alberto. Pero acá sí, contra Bolivia, cuando juega local, sí, cambia todo también. A mí me parece que lo de Argentina va a ser diferente a aquel planteamiento que se dio en la Copa América, porque primero que todo, en la Copa América ese partido no teníamos que perder, perdíamos y estábamos fuera de la Copa América. Entonces era un poco más cuidar, seguramente ser un poco más cauteloso. Sin embargo, acá ya es tercera fecha, después te toca Bolivia aquí de local. Me parece que no sé si va a ser tan cauteloso el planteamiento de Berizzo en comparación a aquel partido de la Copa América. O sea, me gustan los dos planteamientos que hicieron. Pues para mí va a ser la lucha de eso. Sí. Lo que dice Juan, porque por eso yo arrancaba con desde el cálculo frío, ¿quién te reclamaría? Porque a ver, contra Venezuela, ¿por qué dijimos había una obligación de ganar? Porque contra Perú fallamos de esto de sumar de local. Claro. Contra Argentina, además arrancando, no partimos con esa urgencia
hubo obligación de tener que puntuar, como Juanma estaba citando, que nos dio la Copa América por haber tropezado con Qatar en la fecha inicial. Lo segundo, Ariel, que entra más en el juego lógico. Espera, y bueno, entonces, por lo que estoy señalando, ¿quién es el obligado a ganar? Argentina. Claro. O sea, acá Perú no era el obligado, Venezuela sí lo era en la segunda fecha. Y ahí me parece que va a ser muy interesante la respuesta de Berizzo, de decir, sí, porque ¿qué se dijo mucho? Y creo que vos también lo dijiste, Ariel, cuando acá analizábamos lo del combo de octubre. Cuando se dijo, mira, por la posesión tuvimos 150% contra... Y había gente que decía, ¿pero contra quién, Pico? Ahora, si llegás a ganarle un 55-45 en la posesión en la Bombonera Argentina, yo creo que ella va a decir, bueno, mira, Paraguay es esto. Porque yo vi una idea contra estos dos equipos. Y sostengo esa idea porque los dos equipos son de manejo, de posesión. Sí hay un hecho objetivo, que los dos pusieron un mediocampo más combativo que de posesión contra Paraguay. Pero vos sabés que Scaloni va a querer tener la pelota. Si a ese rival vos decís, espera, yo quiero mantener lo que dijo Gastón Jiménez en el postpartido de Venezuela. Nosotros somos un equipo que el técnico nos dice, vamos a jugar de la misma forma. Y en eso yo le doy la derecha a Berizzo en el sentido que Paraguay jugó de la misma forma, inclusive incluyendo, y vaya la redundancia, los errores. Porque para mí Paraguay jugó de la misma forma contra Perú y contra Venezuela en lo que es la idea. Yo te robo la pelota. Al tener tanto tiempo la pelota, a veces fui demasiado previsible y no dañaba. Pero yo te robo la pelota. Ahora, ¿va a poder hacer cambio? ¿Va a querer hacer eso Paraguay? Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, yo creo que si uno quiere cierta coherencia de Berizzo, debería decirle, muchachos, este es el partido donde yo le voy a demostrar, porque si ahí en la previa, en el CARDE, antes del viaje le dice, muchachos, ponemos línea de 5, y que históricamente, como era, Ariel recordó el partido del 2004, sí, donde Ángel Ortiz se hace echa y nos colgamos el travesaño por todo el partido. Después con Marcariano, con Tata jugamos bien y estuvimos a punto de ganarle, con Chiqui jugamos bien y le ganamos, pero o sea, el mismo grupo va a decir, espera, profe, ¿cómo me va a decir que supuestamente, mientras que dice, mira, este es en serio, Pero el rival también, Daniel, el momento. ¿Cómo fue con el Tata? ¿Qué selección argentina tenía? Con Chiqui. Con Chiqui se jugó en Córdoba. ¿Te acordás que en un momento empezaron en Córdoba no estaba Messi. No estaba Messi. A sentir lo que era el público en contra, el plantel argentino. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? El partido con Tata en Buenos Aires, esa Argentina estaba mucho mejor que esta Argentina. Sí. Con Basile. No, Basile era. Basile, sí. Ahora, con el Tata, el que le agarramos acá con Maradona, el técnico, ese sí. Y el de Córdoba sí. ¿Vos te acordás? O sea, el Patón por no poner a Dybala, el estadio estaba en contra. Exacto. Pero, o sea, yo quiero colocar también ese elemento. Para que se entienda. Si nuestra cuarta fecha era el Brasil de Tite, ahí yo creo que Berizzo iba a decir, ¿cómo es? Arzamendia de cuarto volante. Sí. Pero esta Argentina también está en formación. Y semáforo para los dos laterales. O sea, yo no sería tan... O sea, yo, por ejemplo, entiendo la postura que planteaba Juanma. Por eso me gustó cuando primero planteó Ariel y cuando planteó. Pues yo soy más de la idea de lo que dice Juanma. Porque, a ver, es el mejor momento para que el grupo se convenza para decir, mira, pues en serio esto. Mira que, o sea, nosotros queremos jugar de esta forma en todos los partidos. Y, reitero, no es el Brasil de Tite. Contra Brasil de Tite, ahí yo te digo, no, estos son unos... Y sabes que a los 15 minutos ya podemos estar mirando. Sí. O sea, yo creo que se va a dar eso. O sea, pero, y ahí es donde uno dice el tema de qué intérprete colocas. O sea, por eso, mira, Juan Escobar capaz no vaya a presionar tan alto como lo hizo Espínola. Porque para mí, una de las grandes virtudes de Espínola, más allá de sus fenomenales 3 asistencias, y que está ahí en la tabla de arriba, es cómo el tipo se suelta y va, a veces se va de mambo, ¿verdad? Con el tema de la falta y eso, pero vos ves los datos y el tipo que más pelotas robó. O sea, vos siendo lateral, que haya sido un tipo que robó más pelota que el tapón, te habla las claves de lo que quiere el técnico a ciertos jugadores en ciertos puestos y a los que juegan, ya sea de tapón o de 5, ellos quieren que sea más de toque. Vos ves y decís,
¿cuántas pelotas recuperó Cuba y cuántas pelotas recuperó Beto Espínola? Y vos decís, bueno, esto es lo que juega. Pero bueno, ahí también. Y mira que nos estamos olvidando, Dani, justo lo nombraste recién a Cuba. Él no va a estar. Hay que ver quién le reemplaza y si es que eso le obliga a Berizzo a cambiar el medio campo, esa línea de 3 ahí en el medio. No, pero mira, él... Ahí debería estar Morel, ¿verdad? O sea, hablo de los que no estuvieron, porque en el plano local no fue convocado ningún volante tapón. No. ¿Verdad? O sea, contra... Morel iba a ser convocado, pero... Claro, o sea, de hecho estuvo, pero al empezar el entrenamiento se dio lo del COVID, ¿verdad? O sea, porque creo que en otro momento, o sea, Richard Ortiz podía estar, hablando del tema del pergamino o lo que te puede dar, porque hay mucho de eso, ¿no? Dámelo al cachorro en ese puesto. Vamos, me viene el recuerdo de esa jugada contra Argentina. Pero él no es tapón, ¿eh? Pero te puedes jugar ahí, Dani. Pero, ya que querés posesión, ¿sabes qué? Yo al cachorro lo quiero más suelto. Inclusive pone el tapón. No, inclusive, cuando entra Cachorro contra Perú, el que va de, entre comillas, tapón es Villasanti. Sí. O sea, y Johnny, que estuvo en cancha, puede más certificar lo que uno ve desde la distancia, ve con el tema del análisis y todo eso. Pero no, Ariel, no, venga con eso otra vez. Y ponémelo a Villasanti, adelantarme a Cachorro. Tiene que, con la técnica, la calidad que tiene Cachorro, tiene que jugar la selección. No me venga ese, yo voy a jugar como tapo, porque si no es lo mismo la vez pasada. ¿Y por qué juega fulano y en vez? Y juega porque no va a jugar en ese puesto el que vos querés. Por eso no me... Mira, si yo te dije lo de Matías Rojas, también mirando lo de Villasanti, si hay uno que puede levantar la mano y decir, contra Argentina me fue medianamente bien el Cachorro, O sea, no, yo también lo tengo en el equipo. Pero por eso. Complementando lo que dice Ariel. Pero después montando más debates sobre cuando se aproxime. Villasanti, Cachorro y Matías Rojas. Mucha gente lo ve a Matías Rojas como un extremo, como un volante. Él ya no juega en ese puesto. No, él fue el interno. Le cuesta muchísimo a él porque no tiene mucho recorrido. Entonces, dale a él esa tarea de acompañar a esa línea de 3. Fíjate, Juanma, el trío contra Argentina en el Mineirao. O si vos te acordás, Johnny, porque vos estuviste en ese partido. Claro, porque para mí, creo que estuvieron los Rojas, Creo que Rodrigo y Matías. Pero de que Matías jugó ese partido. Matías fue titular ese y contra Colombia. Contra Colombia no le fue bien. Pero jugó Rodrigo con Richard Sánchez y Derly González. Jugaron los tres. Matías, Rodrigo, Richard, y allí, ¿te acuerdas que la vez pasada me dijiste allí Derly puede ser un extremo? Claro, considerar. Claro. Acá en la planilla de esta página arma una línea de 4 en el medio. Sabes que ahí tenés que arrastrarlo al Mirón, jugando más cerca. El gol, o sea, ¿de dónde pica el Mirón? Entonces, nuestros extremos nuestros internos fueron Richard Sánchez y Matías Rojas. Rodrigo. Por eso. Cuando es el volante central. Una línea de 3. Con Sánchez, con Rodrigo y Matías Rojas. Así como a mí me gustaría. Derly fue por derecha. Y Almirón fue por izquierda. Almirón por izquierda. Y Ropero fue el... No, por eso te digo. Señores, Maluja hace rato, pobrecito, tiene ya el brazo, la mano tiene cansada ya de tanto sostener en el aire. En el tema de que dámelo esa parte nomás. Ya profundizamos demasiado. Vamos a dejar a que la temperatura se vaya levantando a medida que nos aproximemos al combo y allí vamos a entrar en debate. Ya se viene peligro de gol el lunes. Me imagino lo que va a ser ese espacio de una hora que seguramente se va a prolongar con un debate fuerte. Se viene peligro de gol de 21 a 22 desde el próximo lunes. ¿Hacemos la pausa, Maluje? Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día.
A partir del jueves 16 de julio, contamos con 10% de descuento en los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400, A4 19.600, carta 18.900 guaraníes. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar la explosión de los sabores de los chorizos Ochi? No esperes más. Donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289000. Internet personal con la red de fibra óptica más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de 2 unidades. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal del 27 de octubre al 2 de noviembre. Disfruta de los descuentos mientras recorres el shopping y encontrás todos los locales adheridos. Además, con tus tarjetas de crédito contás con cuotas sin intereses y por tus compras del día podés llevarte un regalo directo del Club M. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Las cubiertas Exbri son sinónimos de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Seguí disfrutando de las super promociones de octubre. Y este sábado 31 en todos los locales de McDonald's, 50% de ahorro. Además, te agrandamos tu combo sin costo adicional. Todo esto con tus tarjetas prepagas y de crédito Mastercard de Visual Banco. Si aún no tenés tu tarjeta Mastercard de Visual Banco, solicitar ya al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero.
Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, bareté, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebaí. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. En la primera subasta online de 0 kilómetro en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet Modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Arcoiris, edulcorante con KAGE, en colaboración con AMACMA, Asociación de Mujeres de Apoyo contra el Cáncer de Mama. Arcoiris cambia la etiqueta de su clásico edulcorante con KAGE, en colaboración con AMACMA, para impulsar la campaña de prevención y detección precoz del cáncer de mama. Vos también podés ser parte apoyando esta campaña eligiendo los edulcorantes de Arcoiris con sabor y confianza. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Con exclusivos planes tenés acceso a la mejor cobertura médica del país, con una atención de primer nivel y un plantel con más de 700 especialistas que te esperan en nuestros sanatorios y centros médicos del Grupo San Roque. Además, tenés a disposición el nuevo Centro Médico La Costa Lynch para ofrecer una mejor atención. Asismed, toda la vida. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, se viene peligro de gol desde 21 horas hasta las 22 por ahora. Parece que en poco tiempo se puede ampliar el espacio porque va a estar protagonistas de alto nivel. Va a haber voltaje. Uno tiene que ir con chaleco antibala. O sea que ayer Dani estaba Bruno promocionando y puso la famosa música de Rocky y de repente suena la campana y dice, cae chune. Bueno, imaginando un poquito. Varios habrán intentado esa caída, ¿verdad? No, me imagino que habrá sido muy mencionado el día de ayer. Sí, ayer estuvo. Pero ayer fue el que robó Mateo Gamarra. El tema Mateo Gamarra, vos sabés, increíble la audiencia que tenemos, porque también el testimonio del propio Mateo Gamarra, jugador 12 de octubre, sirvió para entender un poco la dimensión de la repercusión que hay de lo que se va a sacar en esta mesa. Le llamaron de su... Le llamaron de todas partes, de Concepción y todo. Y después en el Twitter fue espectacular. Pero algunos con buena onda y otros con no tanto, nos calificaban de que somos... que mufamos a Mateo Gamarra, porque es increíble que justo hablamos del caso de los dos casos reales, uno que ocurrió realmente según algunos historiadores, y en la representación cuando muere el actor Cristian Rodó en Caguazú, cuando representa justamente, encarna al verdadero Mateo Gamarra, y este Mateo Gamarra justo protagoniza una jugada en la que es expulsado, le corta la mandíbula a Luis Cabral, entonces pareciera ser que hay una energía, no sé, una continuidad de sucesos no muy positivos. Pero le trae suerte ese nombre. Imagínate, a los 18 años, venir del interior, jugar ya en primera, porque él ya jugó en primera con Independiente, sí, y ahora está en el 12. Vos sabés que yo no lo tenía, primera vez que yo escuché. Yo relaté su debut. Ah, correcto. Pero por eso, Dani, vos sabés que yo di a conocer acá la lista, estaba contando la alineación, y me detengo, Mateo Gamarra, y le miro a Bruno. Y Bruno me hace el... y nos quedamos, pues Mateo Gamarra. Entonces yo pensé que hubo un error de los compañeros involuntarios del impreso, entonces cruzo los datos, ¿verdad? Con los otros periódicos y con otras gráficas. Y coincidía.
Y ahí creo que Johnny ya lanzó, contaba que inclusive ya jugó en Independiente y se vino un aporte de datos impresionante de todo el país sobre lo sucedido en Puerto Guaraní y lo sucedido en Caguazú. Así es que este muchacho estudiante ayer tenía la oreja caliente. Dos etapas esta historia. Sí. El punto número 1 de lo ocurrido en Puerto Guaraní, en Alto Paraguay, que es para muchos, porque yo también después consulté a Ariel, con gente que vivió en esa zona, y dice que sí, que fue algo trágico, y que inclusive la señora, la protagonista principal, cumplió su condena y se quedó en Asunción, en la capital. Yo escuché esa versión en la Recoleta. Exacto, que era así. Pero hay historiadores, según Federico contaba ayer, que dicen de que la historia no existe, que es una leyenda. Sí, Luis Verón. Luis Verón dijo. Según Gerardo, Luis Verón contaba, que escribió allí inclusive en ABC. Yo leí ayer lo que salió el material periodístico en ABC Revista, escrito el texto por Carlos Almirón, que es un corresponsal de ABC que está en Alto Paraguay, Chaco. Exacto. Y él, según su descripción o su narrativa, existió la historia de que Puerto Guaraní en aquel año 1971 o un poco más, un poco atrás en el tiempo, tenía una fábrica de tanino, ¿puede ser? Sí, Carlos Casado. Bueno, Carlos Casado de tanino, y que era, digamos, la fuente de trabajo para toda la comunidad y que atraía a pobladores de otro lugar, concentrando mucha gente. Ya se hablaba de unos 18.000 habitantes de la zona, pero que cuando termina la guerra del Chaco, esta fábrica se cierra, con lo cual produce una migración masiva, porque ya no había tanta razón de quedarse en el lugar, porque ya no había fuente de trabajo, y que la historia se dispersó de esa manera, con los pobladores que se fueron de un lado para otro en distintas partes del país, como que quedó desierta la ciudad y el testimonio se perdió en el tiempo, que por esa razón no hay ciertas dudas de todas formas en cuanto a si ocurrió o no ocurrió el hecho, o que si realmente forma parte de una leyenda. Y el otro punto negativo, esto sí que es negativísimo, lo ocurrido en Caguazú con este actor Rodó. Justamente hablábamos con Miguel Zoloaga, que conoce muy bien este caso, que él actuando, y que inclusive utilizando su propia arma le mata la otra protagonista. Bueno, estamos en contacto con Francisco Jara, es más conocido como Jarita, kinesiólogo de Independiente. ¿Qué tal, don Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchachos, ¿cómo están? Oyente, ¿has sido vos o don Jara del equipo, no? Del calendario deportivo. No, no, yo soy que se va a hablar con Miguel, con este amigo que se está sobre la cuestión, porque yo nací en el barrio Pinoza, una cuadra de la cancha de Pinoza, que viene hacia el sur, al lado de Emilio de ahí de Cáceres, y ahí a una cuadra Cuiche y Morque vivía don Carlos Sosa, y del arco Ciudad Pinoza, una cuadra vivía don Humercindo Ayala Aquino. Sí. No sé si a usted le suena esos nombres. Sí, Humercindo Ayala Aquino. Humercindo Ayala Aquino fue el que le trajo para Nueva Villarrica, fue uno de los primeros paraguayos que viajó por Europa. Ya. Y bueno, te quiero decir, yo estoy empapado lo que es de repente la Guarania. Sí. Arsenio Jara fue mi tío de Paraná. Sí. Y te cuento, yo una vez don Emilio, yo vivía a su casa, su hijo es un compadre mío, Raúl Bavilla, y me dijo que tal, lo de Mateo Gamara fue, por ejemplo, según él me dijo, que se fue a una fiesta el 12 de octubre. Sí. Mateo Gamara era un putaguán, se le dice, que de repente se van, ahí trabajan, y se fue tras esa mujer, porque según don Emilio, esa tal del final era una mastunga, una mujerona era. Sí. Pero esa mujer rebelde, y según don Emilio. Pero entonces existió el hecho, no es que es una leyenda, una fábula. Y así me dijo don Emilio, porque yo una vez visto, a veces han de sacar a los jugadores por las tapas. El primero que salió fue Rafael Toñani, después salió Arrúa, Escobar. Yo creo que esa vez salió Escobar por la tapa de ABC. A ver si puede ahora usted rastrear un poco. Y ahí salió una nota que don Gerardo Alimura se fue a hacerle una entrevista le quiso hacer una entrevista a esta señora Delfina Servín. Estando en la cárcel. Delfina Servín, y al salir de Buen Pastor, cruzando la ruta, tenía su venta de flores y eso. Y que habló con la monja, con la directora, con una monja, y le dijo, allá está, le dijo, aquella señora es.
Y sé que Gerardo Allimón se fue para entrevistar, le dijo quién era y ella le saludó, pero... ¿Sabes por qué te preguntaba, don Jara? ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque viste que hay historiadores que señalan de que este hecho no existió, de que es una leyenda. ¿Vos dijiste Luis Verón, Johnny? Sí. Luis Verón, que es un reconocido historiador, de hecho trabajó acá. Eso es lo que, porque a mí me dijo don Emilio que la letra hizo este ingeniero Estanislao Báez, que se iba a repartir víveres por los puertos. Y le vino a comentar a don Eladio Martínez, y don Eladio Martínez sacó la música, pero el primero que grabó fue, parece, el dúo Quintana Escalante. Y Mateo Gamarra Estenita, y por ejemplo, cuando vino, yo lo llegué a conocerle a su papá, y no pasó, creo que 5 meses y falleció su papá. Ya estamos hablando ya del Mateo Gamarra del Gordoso de Octubre. ¿Vos era cuando eso, kinesiólogo en Independiente, don Jara? Sí, yo soy, exacta. Estuve 20 años en Guaraní. Sí, te conocemos perfectamente, una historia bastante larga dentro del fútbol. Yo suelo escuchar la historia de ustedes. Mira, si un día comenzamos a hablar de historia de futbolistas, mira la historia de Nelson Aedo Villa cuando se fue por Guaraní. ¿Cómo fue la historia de Aedo? Contanos un poquito, don Jara. ¿La historia de quién? De Aedo. Nelson Aedo se fue un día, le llevó don Epifanio Rojas. A practicar. Para practicar. Sí. Y yo siempre con el utilero me voy temprano ahí en Guaraní. Sí. Y ahí al costado siempre había, cuando eso la empanada era 500 y me traía mi empanada, croquetas, yo me preparaba mi té y estaba ahí. Yo conozco muy bien, don Jara, porque cuando era cronista de Re Guaraní cubría las prácticas, antes o después de la práctica de Guaraní nos íbamos a comer ahí. Sí. Es que antes uno, por ejemplo, estamos yo y el utilero nomás, el doctor venía y ahora está el utilero, el ayudante, el utilero, el kinesiólogo, el masajista, el médico, el ayudante. Sí. ¿Y qué pasó con Aedo? Y Nelson vino ¿con quién vino acompañado? Con el Zorro Vareiro. Sí. Y le trajo este muchacho, el ingeniero Pericle, que cuando eso era, ya no era el presidente, era don Roque Villalba. Sí. Y le trajo ahora por ejemplo usa el vestuario visitante, y la gente de visitantes van ahí. Y viene Epifanio, yo comencé mis primeros pasos en Temetal, que era mi barrio también. Y me dice Epifanio, atender puedo ser a este muchacho ese, pues, ahí le traigo. Y Nelson Aedo vino con una camiseta de Temetal, un pantaloncito colorado, frente tenía colorado y estás verde. Un muchacho muy humilde, muy educado, de conducta muy proligia. Y vino, hablamos ahí, y yo le dije, espérame ahí, y después vino el Cerro Barrio, le trajo el ingeniero Pericle. Y bueno, y después cuando estaba por comenzar la práctica, mira, pues cuando esos años aquí le teníamos a Mario Ramírez, Néstor Isasi, estaba Castito Espinosa, estaba Bobby Espínola, estaba, mira, cantidad de jugadores buenos tenemos. Y después ya comencé y me dice, yo le llamo al profesor Mañón, le digo, profesor, a esta gente, ¿dónde la vamos a poner? Y vinieron uno de Epifanio y otro me trajo el ingeniero Pericle. Sí, no hay problema, ahí le vamos a atender. Meterle sus cosas ahí a tu lado, porque el otro de esto ahí no se habilitaba, pues. Sí, por favor, atenderle ahí. Y yo le digo le llamo a Freddy, ahí le metí mi pieza a hacer masajes para que se vista y sacó y dejaron aquí tus cosas, le dije. Y Nelson estaba no preparado para practicarlo. Y después, tanto don Nelson como Zorro entró ahí en la piecita. Y le dije, espérame menos aquí, va a hablar un ratito el profesor y vamos a entrar. Y viene Maño y me dice, le hice una señal ahí en la piecita donde hago masaje, donde tengo guardados los medicamentos. Carita, atenderle a esta gente, dice. Esto se convirtió en un circo, me traen cualquier cosa. Y ahí a 1 metro está Nelson y Vareiro está a la puerta. Y bueno, por eso no hay problema, le dije. Y mira, pues, mira quién es, Nelson Aedo y el Cerro Vareiro. El circo, ¿cómo terminó, verdad? Uno jugando en Europa, selección, Zorro también un gran recorrido. Bueno, don Jara, muchas gracias por este testimonio y por participar en el programa. Listo, cuando quiera. Hasta luego. Llamó Fabio, ahora quería participar del programa, es un oyente asiduo, el señor, más conocido como Jarita, 20 años en Guaraní, 20 años. Bueno, Juanma, hablemos un poco de Cerro. Aldo Maíz. Ayer surgió la información que Cerro Porteño
usando una frase que me parece que hoy día ya no se utiliza de manera oficial y concreta, lo inscribió a Aldo Maíz para el campeonato clausura, porque hoy día no es inscribir, ya directamente hay que registrar el pase a favor de Cerro Porteño en el sistema de la APF. Entonces llamaba la atención porque aparecía Aldo Maíz y uno no lo tenía a Cerro Porteño saliendo al mercado de pases a fichar más futbolistas de lo que fue Sergio Vareiro, por ejemplo, pero que llegaba para pero fíjense la tendencia que hay, Dani, Johnny, la tendencia en cuanto a cómo se está buscando jugadores jóvenes que pintan bien, que tengan proyección. Olimpia, ya hablamos de la nueva política. Pero Cerro me parece que es el que está apuntando a eso. Y muchos también decían y afirmaban que lo iba a buscar de vuelta a un ex jugador de General Díaz, ¿verdad? Ya lo tiene Alberto Espínola, que explotó en este reinicio del fútbol en la apertura. Enzo Jiménez lo mismo. Lo tiene a Miguel Martínez, que así como están las cosas hoy vuelve a atajar de titular. Y ahora Aldo Maíz, futbolista que surgió de las inferiores de General Díaz, fue conocido allí en Primera División y esta temporada pasó a Defensa y Justicia. Y de allí viene entonces el mediocampista, es volante central, 21 años, y va a reforzar a Cerro Porteño ya ahora para este campeonato clausura. Mira que a Cerro no le fue mal en esa política. A ver, si comenzamos a mirar un poquito una historia no muy lejana, algo reciente, Bruno Valdés que vino a consolidarse en Cerro, Juan Escobar. No los colocaría al mismo nivel. Claro, porque no en el mismo nivel, pero digamos se diferencia de una política de traer jugadores de experiencia afuera, pero eso pagar mucho. Mira que hubo también jugadores, la Ribey el año pasado. Ya sé, pero que te digo de los que apostó, le salió bien. Y tenés los ejemplos, tenés lo de Marabel, por ejemplo, y también este chico de Capiatá, Roa, creo que era Alexis Rojas, Alexis Rojas, Freddy Vera, o sea, pero sí, apuesta a los jóvenes. Sí. Pero por eso yo no compararía con los casos que vos citaste, porque lo de Escobar o Valdés, ellos fueron figuras ya consolidadas en el equipo de primera, y Cerro hace un esfuerzo para contratar. El mejor ejemplo es que después hay una reventa importante y estamos hablando de jugadores de selección. El caso de Maíz, me parece que también, pues acá decíamos, mira que General Díaz, por esa particularidad en el manejo, donde me parece que hay también o sea, General Díaz de un tiempo acá se volvió un equipo de vidriera al no tener prácticamente una política dirigencial. Y voy a decir, yo me acuerdo que hubo una época donde inclusive se hablaba de que hubo empresarios que pusieron para que se pueda sostener la fecha. Claro, y todas esas cuestiones, y termina siendo una especie de vidriera, pero al haber tan mal manejo dirigencial, no es la típica yo te cedo un jugador mío y después voy a recuperar, como lo que hizo Guaraní con Marina en Guaireña, como lo que hace Olimpia con San Lorenzo, con el tema de Cáceres Olpeta. Ahí prácticamente están los jugadores. ¿Cuántas veces vimos casos de cuando dijimos, mira qué bueno este central, se llama Pablo Mesa, y después dicen, no, pero pasado mañana viaja a Colombia porque había sido que ya arregló, después viene a los 6 meses. Yo creo que ahí también tiene que ver con lo de la poca, pero estadía al fin de Chiqui en General Díaz. O sea que Chiqui conoce a los jugadores que tiene General Díaz, y repito, una cosa es el manejo dirigencial, lo que se proyecta, y otra cosa es los jugadores que tienen allí. Y hoy en día, y no es un secreto, o sea, no hay forma que vos, desde lo que es lo sustentable, puedas hacer lo que, por ejemplo, Cerro hizo el año pasado con la gestión de traer jugadores ya hechos, lo que Olimpia hizo en los últimos años, incluyendo este 2020. Porque no hay forma. No hay forma, o sea, entonces yo entiendo más desde ese lado, y tranquilamente puede ser, si se lo llega a vender a Villasanti, ya que estamos hablando del puesto, es para ir formando, porque a ver, hoy con el tema del Beto, lo bajás a Enzo Jiménez, que iba a ser luego lateral derecho, se mueve lo de Oscar Ruiz. O sea, fíjate cuando algo está engranado, que la gente se olvida, y voy a decir, Oscar Ruiz fue suplente en el Cerro campeón, pero antes de ese título Oscar Ruiz era titular. Claro, o sea,
Voy nomás a que también me parece que es una contratación mirando a largo plazo y de proyección. Claro, y ir formándolo, inculcando las ideas. Es una ventaja para mí que Chiqui ya lo haya tenido a Maíz. Porque, le hizo debutar. Claro, lo hace debutar cuando teníamos el reglamento del juvenil. Porque son de esos jugadores, ya que hablamos con Orsusa, que te llama la atención por el apellido, ¿verdad? Mira un poco esto. Y después tuvo, como siempre digo, esto de pasar por un equipo como Defensa y Justicia, más allá que no jugó mucho, también ayuda para el tema de inculcar algún estilo de fútbol. Saber llevar también al jugador, ¿no? Y a mí me parece que por ahí también pasa... Mira, lo que ocurre ahora con Brian Ojeda en Olimpia. O sea, son casos muy parecidos, pero que yo no lo colocaría con el tema de, mira, viene a hacer una incorporación a corto plazo. Porque, voy a decir, la pegó y por eso yo los sacaba a lo de Bruno Valdés o lo de Juan Escobar, sino colocar en ese nivel a Alexis Rojas, por ejemplo, un caso donde se le dio la posición, y ahora creo que lo cedieron a otro equipo, a River. No salió. Bueno, y lo mismo Freddy Vera, Marabel, sí. O sea, pero hace esos intentos. Pero a mí me parece buena la política para que tu estructura no se vea afectada cuando hay un movimiento. Porque los clubes paraguayos, como cualquier club de Sudamérica, son netamente exportadores. Y ahí es imposible sostener por mucho tiempo un equipo, principalmente cuando surgen jóvenes que se consolidan y que tienen ofertas o propuestas del mercado internacional. Caso de Yasanti, no podés sostener. ¿Qué vas a tener que vender si vos necesitas? Pero fíjate, ya que vos citas lo de Matías. Sí. Matías también fue un jugador que no, cédelo no por allí. Fue a Temperley, fue a... Ese me parece un gran mérito de Jubero, que fue el que lo rescató. O sea, vos sabés que ahí yo tengo una versión relacionada a la vuelta de Villasanti. Jubero no lo iba a tener en cuenta. Gustavo Florentín dirigía a Guaraní en aquel entonces. Guaraní. Primero lo llevó a Luqueño, él lo llevó. Sí, él lo llevó a Luqueño, después Florentín pasa a Guaraní. Sí. Y en aquel 2019 o 18, el segundo semestre, o era ya el comienzo del 2019. No, era el primer semestre del 2019. Florentín se entera que Jubero no lo va a tener en cuenta a Villasanti y directamente le pide a la dirigencia guaraní que negocie a Villasanti. Y es la dirigencia de Cerro la que dice no. Jubero, acá está, tenemos Villasanti, el otro jugador, tenés que usarlo. Vos sabés que ese es un buen ejemplo de lo que ahora con el tema de Olimpia, con el rol de la dirección deportiva. Eso que vos acabás de explicar, en una proyección a corto, mediano, largo plazo, de acuerdo al club, debe ser el rol de él. O sea, eso que hizo bien la dirigencia es algo que la dirección deportiva tiene que tomar claro. O sea, porque el técnico, y está en todo su derecho. Mira, a mí me gusta Ariel, pero no me gusta Johnny, Juan me parece que es medio, entonces no lo voy a tener en cuenta. Y ahí tiene que hablar con la dirección deportiva que diga, no, está bien que vos no lo quieras tener en el equipo titular, yo no te voy a decir ponerlo en el 11 del domingo. Pero tenerlo en el equipo, en el grupo. Claro, en el grupo. Porque me entero que vienen a buscarlo de un equipo rival, una competencia. O sea, ahí me parece que es rico desde ese sentido. Pero fíjate, Ariel, que eso, o sea, todo el mundo dice, pero en realidad los grandes no aplican. Juan Macita, el año pasado Serra apostó fuerte con el tema de la Libertadores. Porque voy a decir, lo trajo a la Ribey, claro, lo trajo a Carrizo. Sí. El arquero Carrizo, al Pachi, a Morevieta, Luis Fariña. O sea, ¿dónde queda eso? Que no, pero este es un fútbol. Es que en algún momento también se entiende el tema de lo grande, que tienen que dar ese paso. Ya lo de Olimpia creo que ya dijimos muchas veces. Pero ya sé, Dani, pero ¿qué consecuencias te genera eso? Ya sé, pero. En lo económico, cuando vos podés trabajar una política de inferior formativa como hace Arce, trabajo hormiga de a poco, pues yo creo que esto, Wilder Viera, este muchacho que entró en el partido contra San Lorenzo, entró 1 o 2 años. Vamos a estar hablando ya de jugadores que, jugadores que. Pero a ver, llevar de a poco. Pero llega un momento, o sea, por eso siempre es apasionante este tema de encontrar el equilibrio. De acuerdo al escenario, se le va a pedir, y los profesionales también saben, o sea, por eso tiene que ir de forma paralela. O sea, vos no podés condicionar el crecimiento de un atleta con un objetivo a corto plazo. Y mucho más con el efecto que tiene una Copa Libertadores de América. Estamos en contacto justamente con Aldo Maíz. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás para ABC Cardinal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Muy bien, Aldo. Bueno, contanos, este paso a Cerro Porteño ya está confirmado, ¿no?
Sí, está confirmado eso, que voy a volver a Paraguay. Correcto. ¿Vos hasta ahora estás en Defensa y Justicia? Sí, así mismo. Hoy estuve entrenando acá también, mi último día creo que es hoy. Aldo, ¿fuiste en carácter de préstamo o te transfirieron a Defensa? No, me transfirieron de Defensa a mí. O sea que ahora el préstamo es entre Cerro y Defensa y Justicia. General Díaz ya no tiene nada que ver. No, General no tiene nada que ver Defensa y Cerro. ¿Y cómo se dio esto, Aldo? Chiqui te siguió los pasos. ¿Cómo se dio el contacto? ¿Cómo se va a dar tu llegada a Cerro? Y no sé, creo que mi representante me hizo todo, creo. Él me dijo que había una propuesta, me dijo que fue paraguayo y que no había drama, que yo sin el equipo que sea voy para tratar de sumar minutos. No, ya no tuviste contacto con Chiqui entonces, Aldo, ¿no? No. Ya no. ¿Vos debutaste con Chiqui en General Díaz? Sí, así mismo, él me hizo debutar en General Díaz. A ver, ¿qué características vos sos más mixto, más central? ¿Cuál sería tu rasgo en la mitad de la... Yo recuerdo muy bien de vos, hice algunos partidos, pero del perfil preciso no tengo. Yo, las dos características te puedo jugar, pero me gusta más jugar de mixto. Y en General Díaz jugaste así, ¿verdad? Sí, jugué mixto y también jugué del contención. Aldo, ¿y cuándo sería tu venida aquí a Paraguay? ¿Ya tenés marcado el viaje? No tengo nada todavía, se está solucionando ese tema. El tema de los documentos, ya tu representante creo que es Diego Cerrati, ¿no? Sí, él es mi representante. ¿Él ya te comentó algo con relación a los documentos, el contrato? ¿Ya te comunicaste con alguien de Cerro o por el momento solo con el representante? Sí, con el momento solo con el representante. Bueno, a ver, ¿y vos desde qué categoría estuviste en General Díaz? Yo tuve de la categoría principal, la sub-14 estuve ahí. ¿Y qué tal trabajan allí Aldo? Porque, ahora sale lo tuyo para Cerro, Enzo Jiménez que se fue a Cerro, Sergio Barero hace poquito se fue a Cerro, Álvaro Campuzano que se fue a Libertad. Es decir, algún secreto tiene que haber en el trabajo, en la manera de trabajar en General Díaz para que, más allá de la situación acuciante y la desprolijidad que puede existir dirigencialmente hablando, y los problemas económicos, que aparezcan jugadores jóvenes. Y para mí es el jugador mismo, nosotros mismos no proponemos eso, tratar de trabajar por nosotros, aunque no se den las cosas, pero igual General Díaz trabaja muy bien en el tema técnico, trabaja muy bien ellos, que hacen trabajos tácticos muy lindos, entrenan muy bien también. ¿Quién era tu técnico en las inferiores en General Díaz, Aldo? De toda la categoría, porque tuve varios técnicos también. ¿Y no había una cabeza, un coordinador de inferiores? El coordinador fue Luis Escobar. Luis Escobar, perrito. Sí. Correcto. Bueno, Aldo, te deseamos éxito en este nuevo emprendimiento con Cerro Porteño. Dale, muchísimas gracias, en serio. Hasta luego. Bueno, al final de cuentas, General Díaz se convierte en un gran productor y que provee jugadores a muchos equipos y a los grandes de Paraguay. Lo porque... de Campuzano a lo mejor sí que pasa de General Díaz a Libertad, pero él a lo mejor no es producto de las inferiores, pero después es Libertad. Él es retorna. Retorna. Claro, pero por eso le decía el tema del rol que cumple General Díaz, una vidriera. Sí. Vidriera, o sea, y yo ayer hacía hay, a ver, luces y sombras en esto. Para mí más sombras que luces, porque primero, este es un fichaje no tiene nada que ver con General Díaz. Estamos hablando de un jugador que dijo, yo hice toda la inferior en General Díaz. O sea, si en algún momento queremos dimensionar bien, ¿verdad? O sea, ¿cuánto le entró a General Díaz de parte de Defensa y Justicia? Que tampoco es un equipo comprador. Defensa y Justicia también es una especie de pantalla. Cuando digo pantalla hablo de lo que es. No es un equipo que gasta. Sabemos que empresarialmente hay gente poderosa allí, que después se producen grandes ventas a Racing, a Independiente, compañía, pero que también se nutren con esto de mira que hay buenos proyectos. Y ahí está el tema de los contactos. Es el término. Defensa lleva proyectos, Daniel. Claro, pero por eso, o sea... En todo sentido. Técnicos, jugadores, todo. Claro, o sea, por eso, entonces, voy nomás a que, dependiendo de qué carajo quiere verle, pues tampoco voy a caer en el tema de que, no, entonces, ¿sabes qué? General Díaz, no, me parece que
se sigue con un mal manejo desde lo dirigencial y lo que debe ser la función de un club social deportivo, porque a ver... Pero te digo porque es llamativo de que vos citar los nombres y... Pero ¿sabes, Ariel? Yo creo que una cosa no está totalmente desligada a la otra. Capaz si había contratos fuertes, contratos buenos, buenos salarios, no iba a ser tan fácil esto de acá, allá, porque a ver, esta es una transacción que, como dice, no tiene nada que ver General Díaz, y es un préstamo que hace Cerro de Defensa y Justicia, y no sé por cuánto se habrá hecho la compra, ¿verdad?, de Defensa y Justicia a General Díaz de ese lado. Y si vos ves el último preolímpico, General Díaz fue el equipo que más gente mandó. Y vos sabés que aquí, un saludo para nuestro compañero. Porque creo que Maíz también estuvo, sí, en el Sub-23. Estuvo. Vareiro, Sergio Martínez, Sergio Vareiro. Sí. Pablo Mesa. No, un detalle que marca Jorge Rojas, nuestro compañero, un saludo para Jorge que está en la sintonía. Todos estos nombres tienen o sea, hay algo en común. A todos los dirigió Chiqui Arce en aquella época en General Díaz. Y hoy son todos los que están surgiendo, los que por están eso, en selección. Por eso, o sea, hay un trabajo, evidentemente, sí, que... Yo quiero que se entienda, saludo a Jorgito, que yo hablo de cosas distintas. Por eso hace rato cité que para mí también es un plus que tiene que Arce, que es un gran conocedor, haya estado allí. Pero también, o sea, por eso, por un lado el tema empresarial, institucional, dirigencial, y por otro lado me parece que desde lo deportivo, Chiqui, que es un tipo que tiene ojo clínico, o sea, cuánta ventaja es que él haya estado allí. Claro. Diga, mira, este pinta. Y Enzo Jiménez por eso tiene esta realidad. Por eso. Entonces, son elementos, para que después no se haga una mezcla de decir, no, pero... General Díaz luego un equipo que no tiene lo dije, entonces no, nada que ver, o sea, por un lado, y a lo que hace rato decía Ariel, yo creo que ahora mismo, Ariel, Juan Mayoni, hay un viento que hace que se entienda que siempre luego fue el camino, pero muchas veces no se hizo. Te aseguro que cuando estemos, a ver, Cerro entra en abril, ¿verdad?, la Libertadores en la fase de grupo, van a pedir el tema de quién va a hacer el refuerzo, el primero. Ponerlo para luchar cuando salga el bolillero y te toque, o sea, y entonces ya va a ser, mira, hay que traerle es que y ahí ahora no van a ser chicos de 20 años. Ahora se da esa discusión, Dani, cuando saltó lo de Villazán, dice, no, van a desarmar a los directivos, no van a pelear nunca la Libertadores, no van a apuntar. Yo, Dani, creo que en ese aspecto los dirigentes tienen que asumir una postura. Yo también pienso, porque si vamos por el mismo camino, ¿cuánto tiempo Cerro ya fracasó a nivel internacionalmente? Cerro tiene que mirar, y no solamente Cerro, también los otros equipos, mirar mínimo 5 años. Preparar una estructura mínimo dentro de 5 años. Porque en toda la historia de la Copa Libertadores no se pudo armar buenos equipos. No es el camino. Es ir armándolo de a poco, y este proyecto que tiene Cerro, esta política, me parece que es el camino que tenés que seguir y tenés que sostenerlo contra viento y marea, y no tenés que hacerle caso a los ultra hinchas que ahora lo endiosan a Chiqui Arce y que mañana cuando pierda 2 partidos le van a quitar que se vaya, al igual que Garnero. Acá con Juan hablamos, no son solamente los hinchas lo que tuvieron que darse vuelta radicalmente. Las mismas personas que deciden. Por eso. Pero a ver, ahí Malú que está desesperado con el tema de la pausa. Pero, o sea, da para más, para debatirlo, la verdad que es un lindo tema. Pero, al ser fútbol, hasta lo que es correcto, no podés sostener de forma radical. Creo que en la jerga del tema de la dieta y todo esto se habla de un permitido, ¿verdad? Bueno, a veces los fichajes de alto perfil es el permitido que deben tener los clubes grandes, y no es solamente por una cuestión netamente futbolística, hasta por una cuestión financiera necesitan. Claro. La exageración es lo que hizo Florentino con el tema de los galácticos, para que circule la economía inclusive, pero todos sabemos que ese es el camino. Vos decís 5 años, ningún proyecto se te va a sostener. Si es que vos decís, durante 5 años nosotros no vamos a traer a nadie. No, pero tampoco es no traer a nadie, es saber traer. Y el saber traer y es una a quién traer, bueno, a quién traer, pero y también potenciar lo tuyo, porque este cerro, por ejemplo, ya que estamos en el mundo cerro, este cerro no es que necesita a muchos jugadores, no es que necesita traer 5, 6, 7 jugadores
para que sea más competitivo y que pueda entrar a pelear en el campeonato internacional, porque me parece que es un equipo respetable que con algún otro retoque le puede potenciar mucho más. Todavía no está, pero eso, a ver, esa es una proyección y una especulación. Este Claro. equipo todavía no fue testeado Pero a hay nivel un, internacional. hay un antecedente justamente con Chiqui Arce como entrenador en el primer ciclo en Cerro Porteño, donde Cerro sale campeón invicto en el 2013 y va a la Copa Libertadores, una muy buena Copa Libertadores, y nos trajo mucho Cerro en ese, Claro, en aquel, es cierto, es verdad. convenció Chiqui Arce de ese Cierto. equipo, lo afianzó y a mí me parece que contra Cruzeiro fue una injusta eliminación, cosa que pasó ahí, pero ese me parece un antecedente Sí. muy válido en relación a lo que dice Ariel. Ahora, está muy bueno eso. Vos mirá el equipo del 2014 y no era precisamente el equipo de los chicos. Había algunos nenes que tenían su o sea, el tema del equilibrio, digo. Estaban Fidencio, Dos Santos, Corujo por la derecha, Bonet, Bonet. Corujo, Bonet era tan... Luisa ya se metió también. Luisa era el 9. Pero la lateralidad Junior, los mellizos, estaba Danilo Ortiz como uno de los zagueros centrales. Por eso el equilibrio es importante. El equilibrio de la mezcla. Exacto, ahí estamos de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo. Claro, pero vos, o sea, por eso el tema del planteamiento, o sea, en algún momento se le va a pedir. Sí. Se le va a pedir. Y Pero- no puede decir, pero no te acuerdas Pero, que pero se no, dije que durante 5 pero años no yo con no esta voy a- locura de traerla así, por traer No, claro. a Morevieta, Está demostrado que traerla a eso- todo el mundo que y no es el camino. Está No, no. demostrado que prepararte para en ese mismo año para pelear la Copa Libertadores no es el camino. O sea, hay que afianzar Yo estoy una de base. acuerdo con Ariel, que hacer un planteamiento, no 5 ya es mucho, 3, ponele Ariel. Y al llegar ese tiempo, bueno, tenemos este plantel, ¿qué necesitamos? Un extremo, aunque actualmente Cerro tiene posibilidad de tener extremo de la casa, porque eso, el Eso es, propio por técnico... eso es tan apasionante, Johnny. Sí. Este Cerro, en plena, cuando estaba por a punto de venirse la pandemia, preguntó por Berrío. Enzo Claro. es el que termina jugando, o sea, por eso. Por eso iba el tema de, no, pero sí, lo de la casa. Pero mira que este equipo es experimentado, Dani, ¿eh? Este equipo de Cerro es muy experimentado. Muchos ya tienen Aparte de roce jóvenes. internacional. Vos salís, Alberto Espino en la hora de selección nacional. Matías Villasanti. Aquino tiene roce internacional. Pachi Carrizo tiene roce internacional. quiero ver, Lucena ya tiene. ya Aquí tiene no sé todavía si está. Lo quiero ver con la camiseta. O sea, de lo que Cerro. acaba de decir Juanma un Sí. poco, me parece que es un poco la voz de mucha gente que, todo bien, estamos hablando del MVP del torneo pasado, pero bueno, después sí. Y el tema de haber sido probado. Y va a ser el siguiente desafío. Sí, De un el equipo siguiente que puede desafío. ser bicampeón, pero que la gente también ya, porque lo que hubiera sido si Cerro estaba en Sudamericana. Ahí se iba a dar este tema de, bueno, testeemos. En esta Sudamericana vimos el tema de cómo nos costaba a los equipos paraguayos, Luqueño Sol, al ritmo. Ni siquiera voy al tema de la superioridad o que la triangulación que te hacía de defensa o cómo corría Fuensalida por la derecha. El tema del ritmo, el tema de la intensidad del juego. Entonces, eso es lo que se espera que se tenga a nivel internacional, en el caso de los grandes, bueno, ya a nivel de Copa Libertadores. Mira en dónde nos metimos, che, porque estaba apasionante. Maluca ya otra vez con su cartelito de No, pausa. está bien, presionando. sí, sí. Pero verdad que es un tema muy interesante para ampliarlo. Permitime, Ariel. Sí. Le agradezco a David Benítez. Me recuerda, hoy debuta en Huracán Cristian Núñez, volante ofensivo guaireño, 20 años. Así que vamos a verlo a las 4 el partido Huracán Vélez. Huracán le puso una cláusula alta. 10 millones ¿Ese no de fue el que dólares. iba a venir a Cerro? No, este es otro. Ese Este debuta. otro Núñez parece. Ah, Sí, otro. justamente 10 era millones. de Vélez. De Vélez. Sí. Muy bien, pausa. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Volvió la Ruta de la Caña. Con Fortín viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Birbebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la Ruta de la Caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única Ruta de la Caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información.
Casamarco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casamarco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos Claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro. 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar, ahora somos importadores de acero Sacin de la Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. De Sohuepio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderogape, Jare Ganata Catuete. Lácteos Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, estamos retornando. Está en línea con nosotros nuestro compañero Gerardo Figueredo, que tiene todas las informaciones de Libertad y de Guaraní. Hola Gerard, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ariel, ¿qué tal? El saludo para todos y por supuesto a la gran audiencia. Bueno, activamente estuviste participando ayer de Exteriores de Mateo Gamarra. Para vos no hiciste la historia, dijiste, Gerardo. Sí. Yo leí en más de 2 tratados, es decir, de 2, ¿cómo te diría? En 2 historiadores habían escrito que tal cosa no existió. Porque se buscaron todos
los registros, incluso aquí en Asunción, en la Taninera, que tenía como las oficinas aquí y se trabajaba en el Chaco, el ingenio de la fábrica que producía el tanino, se buscó aquí en los registros de estas oficinas y nunca apareció el nombre de Mateo Gamarra. Me consta que a Gerardo le da mucho la lectura y que suele la historia. Ese libro que te regalé de Steve Jobs, ¿llegaste a leer todo, Gerardo? Honestamente, ¿O te cansó? No, honestamente no. Era muy largo, ¿verdad? El libro tiene 1000 páginas. Vos sabés, yo no leí todo también. No, leí 300 páginas y ya no pude. Después compré uno más corto. Sí. Porque no, en serio, es demasiado largo. No llegué a 100 páginas, 80 páginas y después, para mi modesto entender, no. Me complicaba mucho, me hacía dispersar y honestamente no. Es correcto, a mí también me lleva a pasar, pero bueno, la primera parte por lo menos la historia es muy corta. Mucho no sé, hay libros que a mí particularmente cuando de repente me pongo a leer un libro y hay estrategia, por ejemplo, gente que es especializada en darte consejo para volver a leer, por ejemplo, querer leer. Lo primero que te dice es que tenés que comprar libros que te guste. Sí, porque si no te gusta el libro y tenés que comenzar con obras no muy largas, 100, 200 páginas como máximo, porque si es muy larga y de repente, y si no estás motivado no tenés que leerlo. Y tenés que tratar de cumplir un tiempo por día. Misma cosa pasa con la película, Ariel. Sí, si no te atrapa, olvídate. Aunque te obliguen, no. Y el partido de fútbol, me comí un partido así, caigüete, te da bostezo y no. Es imposible de ver, te tiene que gustar, definitivamente. Por sobre todo a nosotros, que no digo que estemos saturados de mirar fútbol, pero enseguida mirando a través de la TV nosotros enseguida nos damos cuenta si va a aprender o no. Anoche, por ejemplo, yo miré, estaba caminando mi caminadora y encendí el partido de octubre nacional. Y me gustó y me quedé, Vito. Hay partido así que de repente enciendo la tele y no me gusta y me abro, pongo música o cualquier cosa. A propósito, Ariel, bien fluido fue el toque de Nacional en medio campo y le ahogó al 12, pero se defendió como pudo y ahí estuvo el atractivo de ese partido, de la rapidez de cómo salía Nacional para jugar, que pocas veces se ve en nuestro fútbol. Eso de jugar rápido, de tocar de primera. Porque aquí se controla 2 o 3 veces y después se toca, pero Nacional. No, Rodrigo es ya está haciendo una realidad como entrenador. Yo soy rodriguista, ortenmista, chiquista y otros técnicos así que se nota el trabajo que sale, se traslada de la semana de laboratorio a la cancha. Garnerista también, por supuesto. Garnerista, sí. ¿Viste cómo es? Voy a hacer rato como el tema de los dirigentes, ¿viste? No, Garnerista, claro. No, Garnerista, no. Ya le sacó el yo le sigo. Hubo en el tetracampeonato Olimpia, era incontenible, era Olimpia con la forma de jugar de... ¿Será que lo olvidó? Hubo una omisión ahí, entonces lo tuve que... Yo agregué otro a mi lista, Crespo. Claro, no, pero voy afuera. No, yo afuera, yo soy crepista. Yo soy crepista, me dije acá que él podría haber sido un gran candidato a técnico de Olimpia. Tiempo lo veo por aquí. ¿En defensa? ¿O acá en Paraguay? No, en Paraguay. Ahí puede ser. Puede ser. Bueno, Gerardo, ¿qué tenés para contarnos de Libertad y de Guaraní? Libertad, primeramente, Ariel, compañeros, atendiendo de que juega hoy 20:30 en la olla Monumental ante el campeón Cerro Porteño. Y se va a producir el debut del lateral izquierdo argentino de 33 años, Leonel Bagnoni. Va a jugar en su puesto original, es decir, de lateral izquierdo, porque puede jugar de volante, por ese sector, por ese carril, hablo de la zona izquierda, y también puede jugar en algún momento si la circunstancia lo requiere y el técnico cree que puede ser así, de central. Y a propósito de centrales, Libertad, por sobre todo su afición a través de las redes sociales, clamaba por un central. Ayer 5:30, 17:30 de la tarde se cerraba el libro de pases y no registró a los que tanto clamaban los liberteños, un central. Incluso se soltaron nombres, el de Saucedo, que juega en Huracán, el ex Olimpia, Miguel Yaquet sonó también en las últimas horas. Incluso yo recurrí a un
familiar de Miguel Jaquet y no sabían absolutamente nada, es decir, a su padre, pero de ahí definitivamente descartaba porque no tenían conocimiento, él estaba en Montevideo y se cerró el libro de pases y solamente lo registró a Leonel Banjoni, que hoy se va a dar su debut. Y tiene 5 variantes del equipo de Morínigo con relación a lo que presentó en la última la fecha pasada ante Soldamérica. La presencia de Banjoni de lateral izquierdo por Iván Piris, Alexander Mejía vuelve para jugar en el medio campo por Campuzano, Blas Cáceres por Hugo Martínez, Matías Espinosa va por el chico Iván Franco y Sebastián Ferreira por Oscar Tacuara Cardoso. Llamativamente no fueron citados para este compromiso Hugo Martínez e Iván Franco, y entre ellos también el experimentado Paulo da Silva. Llamativamente digo por estos chicos porque hasta aquí con Morínigo han jugado, han aparecido en el torneo local, pero esta vez no fueron citados porque no tienen problema físico estos valores. El equipo iría con Martín Silva, Iván Piris, Luis Cardoso, Diego Viera y Leonel Banjoni, Antonio Vareiro, Alexander Mejía, Blas Cáceres y Matías Espinosa, aunque también puede arrancar, si no va Matías, Adrián Martínez, pero yo estimo que el cuarteto de mediocampista va a estar compuesto, va a cerrar Matías Espinosa por el sector izquierdo y Rodrigo Bogarín el suelto, y en punta Sebastián Ferreira, que va por Tacuara Cardoso. Los demás concentrados, porque Libertad concentra en su sede. Ayer hizo el último trabajo táctico y recreativo y posteriormente ya quedaron concentrados Carlos Servín, Daniel Bocanegra, Iván Piris, Álvaro Campuzano, quien perdió la titularidad, Lucas Sanabria, Adrián Martínez y Oscar Tacuara Cardoso, otro que pierde también la posición en el cuadro de Libertad. Leonel Banjoni por Piris, Alex Mejía por Campuzano, Blas Cáceres por Hugo Martínez, Matías Espinosa por Iván Franco y Sebastián Ferreira por Tacuara Cardoso, las variantes que va a presentar Morínigo en la noche de hoy, 20:30 ante Cerro Porteño en la olla Monumental. Perfecto. Hacemos un pequeño paréntesis ahí, Gerardo, ya estamos con Guaraní. Vos sabés, este tema de Mateo Gamarra, por lo visto que apasiona mucho a la gente también. Acá me escribe Fabio que llamó un oyente que se llama David y dice que Delfina vendía agua en el cementerio de la Recoleta. Tampoco existe tal. No vendía flores, pero tenía una casilla o copetín en la vereda del Buen Pastor en la década del 70 y luego desapareció hacia los 80. Se le buscó también a esa... ¿Perdón? Se lo había buscado... Perdón. David vendía agua. David. Esta persona vendía agua y trabajaba muy en el mismo lugar de Delfina, que sí vendía flores. Pero esta persona llamada David es la que vendía agua ahí cerca del cementerio de Recoleta. Sí, así cuenta la historia, Ariel, pero no hay ningún documento que acredite, que se certifique bueno, pero no va a venir un documento ya que certifique un vendedor de agua. Por ejemplo, yo te digo, si una vendedora de flores que estuvo, suponte, 30 años, o la hija de esa vendedora de flores, por ejemplo, sí, mi mamá vendió 30 años en la vereda de la Recoleta flores, y nos solía contar que tuvo de compañera una tal Delfina. Sí, bueno, es un testimonio fiel que uno puede confiar, pero nadie habla de que compartió o lo vio o existió esa señora. Yo dudo mucho de los registros oficiales aquí en nuestro país, porque hubo hace poco una cantidad importante de matrimonios que finalmente no figuraban, y estamos hablando ya de la década del 2000. Y imagínense lo que habrá sido allá por el año 50, 60, 70. Esto era un desastre. No crea, en ese tiempo era más prolijo, Johnny. Ahora, que se hayan perdido, sí, es otra cosa. Ahí te doy la razón. Que se hayan extraviado, que no le hayan dado importancia en su momento, que el MO y la polilla se haya apoderado de esos documentos, sí, puede ser, pero... tampoco yo creo que haya tenido, ¿cuántos? 18.000 habitantes de este Puerto Guaraní. No, imposible.
Correcto. Nos pasemos a Guaraní entonces, Gerardo. Sí, señor, con mucho gusto. Que mañana se va a presentar 18-15 en los jardines del Quelito, en el barrio Mburicao, para enfrentar a River. Trae dos variantes del equipo de Costas y es en ofensiva. Vuelve Víctor Hugo Dávalos como zaguero lateral derecho. Va a descansar Pirayú Benítez, quien apareció de lateral derecho en el partido de la fecha pasada ante Cerro. Y por esto vuelve Víctor Dávalos y Pirayú va a sentar nuevamente Plaza en el banco. Y en la saga, otra modificación, es decir, dos cambios con relación a lo que salió Guaraní ante Cerro Porteño. La presencia de Roberto Fernández por el colombiano Johan Sebastián Romaña. Este no tiene ningún inconveniente físico, pero sí también va a la banca el colombiano. El equipo saldría con Gaspar Servio, Víctor Hugo Dávalos, Javier Baez, Roberto Fernández, Choco, el concepcionero, y Guillermo Benítez, el zaguero lateral izquierdo. Rodney Redes, Jorge Morel, Rodrigo Fernández Cedrés y Cecilio Domínguez. Bautista Merlini y Raúl Bobadilla, el equipo de Costas, que esta mañana cerró sus preparativos con miras al partido de mañana ante River, reitero, 18-15 en el barrio Mburicao ante el Quelito. No concentra Guaraní para sus partidos de este campeonato, van horas antes nada más, cada uno por sus propios medios a la sede de cada partido, y así nuevamente lo hará mañana el plantel aborigen. Ariel, compañeros de audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. A ustedes, hasta luego, Ariel, un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. ¿Y Cerro Porteño, Juanma, el equipo para hoy? Y en Cerro Porteño, Ariel, a mí me queda todavía la duda de cuál va a ser el equipo. Si bien aparece Juan Patiño en la lista de convocados, habrá que ver cómo llega Patiño. Me da la sensación que va a jugar, por algo lo convoca, y porque aparte no es una lesión muy grave la que él tuvo, fue más bien una dolencia en el tobillo. Entonces, más aún por el rival que le toca a Cerro Porteño, hoy me parece que Patiño va a estar como titular en la saga central. Igual, reitero, quiero dejar ese manto de duda, pero incluyendo a Juan Patiño en el equipo, el probable de Cerro Porteño sería con Miguel Martínez en el arco, los defensores, Marcos Cáceres por derecha, ingresa Juan Patiño como central, haciendo dupla con Alexis Duarte, y Alan Rodríguez va como lateral izquierdo. En el medio campo, Enzo Jiménez, Matías Villasanti, Ángel Cardoso Lucena, Claudio Aquino, Federico Carrizo y Nelson Aedo Valdés de vuelta va a ser el delantero esta noche 20:30 cuando Cerro enfrente a Libertad por la tercera fecha del torneo clausura. Bien, pueden buscar información en el Buen Pastor. Delfina Serdín estuvo recluida en el Buen Pastor. Javier Martínez, hoy dice este oyente, que algunos siguen apasionados con el tema y otros ya nos piden que ya no hablemos de Delfina, ni de Mateo Gamarra, ni de ese tipo de hecho, ni de leyenda. Ay, perdón, Ariel, estamos bien, señor. Cerrando nada más lo de Cerro Porteño, aparecen, José Miers, que ya estuvo en la fecha pasada, el tercer arquero que ahora le toca ser suplente ante la ausencia de el Popi Muñoz. Daniel Rivas, el lateral izquierdo de las inferiores del club, aparece también en la lista de convocados. Está José Colmán, que repite también. Y Robert Morales, es la novedad absoluta en esta lista de convocados, porque por primera vez, desde que es jugador de Cerro Porteño, es llamado para un partido oficial por Francisco Arce. 21 años, delantero surgido de las inferiores de Olimpia. Debutó incluso con Mauro Caballero. También. ¿Cómo? Concepcionero. Sí. Debutó incluso con Mauro Caballero en el 2017, creo, Johnny. Jugó un partido contra Guaraní y ahora tiene la posibilidad de estar convocado. Él es primo de Emanuel Morales. Sí. También de la cantera franjeada. También de la cantera franjeada, así es. Rápidamente, Olimpia, Ariel. Bueno. Olimpia para mañana, Aguilar, Otálvaro, Alcaraz, Antolina Alcaraz, Diego Polenta y el debut de Ergas. Robert Ergas, el uruguayo, como lateral por la zona sur. En el medio campo, así como decíamos, retorna Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Brian Ojeda, el Pollo Recalde, Roque y Derlis en la delantera. Muy bien. El equipo de Olimpia para mañana, que juega contra San Lorenzo, 20 y 30 horas. 20 y 30. El Boque de para uno, preparándonos ya lo que va a ser ese partido Olimpia Sol. Va a terminar 21:30. ¿Domingo también? ¿O no?
¿Qué día? Pero, entonces... no, sería sábado entonces. Porque 21 Juanma decía que 30. Cerro jugaba domingo. No, domingo. Yo llegué a hacer muchos partidos, me acuerdo en Villalice una vez salí casi las 12, 11:45 más o menos un sábado de noche. Bueno, un sábado, ¿verdad? Es todavía comprensible o sobrellevable porque es sábado. No, o sea que, a ver, acá tengo que rectificar, Guaireña Cerro sábado. Ah, bueno, vos me dijiste domingo. Sí, sí, Lo yo pasa que había el dicho Sol domingo. juega por Copa Sudamericana, entonces el Claro, jueves claro. y después el partido me contra India. rectifico. Yo creo que, sí, claro, nadie tiene la bola de cristal en el tema de meteorología, ¿verdad? Pero si sabían que el clima de esta semana iba a estar tan agradable, hasta hubieran movido un poquito antes, pero la típica es que solemos tener 35, 40 grados, por eso el tema de esos horarios. Y hace la semana pasada fue que hacía mucho calor, Sí, fin de la semana, semana que pasada. fue 40, y es antes que- inclusive, los 2 últimos domingos, pero calor, eso que vos te quedás en la sombra y sudás. Claro, y por eso el domingo pasado, en la recta final, fue que se vino ese viento que se curaba, las ráfagas.